Bueno, tiquitiquití, tiquitiquití. Damos inicio a la fonda Ojo Piojo, que fue lo más simpático que se me ocurrió en el momento para contextualizar con las fiestas patrias. En realidad era una excusa para que nos tuviésemos la oportunidad de reunirnos en torno al 11º conversatorio de la carrera de tecnología médica, de estos conversatorios en salud que se vienen organizando desde inicio de año, y que la carrera de tecnología médica de la Católica del Paraíso lo ha asociado a una alternativa de vinculación con el medio, ¿verdad? Para poder llegar a los estudiantes, a los colegas, ¿verdad? Y poder establecer estos espacios de conversación en relación a diferentes temas, los cuales nos permiten dialogar y establecer puntos de vista respecto de algunos temas que quizás hay unos que son más controversiales que otros. Hoy, a mi parecer, creo que estamos con un tema que es bastante político, ¿verdad? Asociado a que el año pasado, esto parte del año 2010, bueno, mucho antes, con legislación, ¿verdad? El año 2010 esto se concreta a través de la ley de optometría, y el año pasado, ¿verdad? Existió una nueva norma, ¿verdad? Que establecía que eh, los tecnólogos podían ejercer dentro de las ópticas. Eh, un escenario en el cual incluso el Colegio de Tecnólogos Médicos estableció una postura que estaba en contra de esto, ¿verdad? El Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Oftalmología, los ópticos estaban a favor de este sistema, ¿verdad? Bueno, el tema es que hoy en día ya está implementado y tenemos la oportunidad de ver qué es lo que va a pasar con esto, ¿verdad? Creo que esto si ya está, a mi parecer que lo mejor es verlo de la manera más responsablemente posible, y por eso es que se han puesto sobre la mesa estos dos temas para ser tratados a partir de dos especialistas. Con mucho orgullo digo que son exalumnos de la Católica del Paraíso. Luis Gómez, quien estudió óptica previo y terminó, hizo la carrera de óptica en la Católica del Paraíso, y posteriormente estudió tecnología médica. Bueno, el Nicolás Rosé también partiste con óptica y después pasaste a tecnología médica, ¿verdad? Sí, al segundo año me cambiaron. Claro, el segundo año cambió a tecnología médica. Ahora, para aquellos que no son de la universidad, estos muchachos no tuvieron ningún proceso de que la carrera se les hiciera más corta. Al contrario, Nicolás, o sea, el Luis hizo la carrera completa de óptica y después hizo la carrera con los 5 años, con todos sus ramos de tecnología médica. El Nico Fueron también. 10 años de estudio. ¿Cómo? Fueron 10 años de estudio. 10 años de estudio para ser óptico, tecnólogo, médico, oftalmólogo y contactólogo, ¿no? Y el Nico también lo mismo, pasó a la carrera de tecnología médica, fueron homologadas las asignaturas, obvio, de las físicas. Si nosotros en tecnología médica tenemos una, dos físicas, ellos habrán tenido cuatro o cinco, entonces en el fondo era necesario generar esa homologación. Eh, hay muchas personas que consultan esto: oye, ¿qué pasó con esta gente que pasó de óptica a tecnología médica en la Católica del País? Bueno, ahí está la respuesta, ¿ya? Y por lo mismo, las competencias que tienen estos muchachos que estudiaron previamente óptica son muy agudas desde la óptica geométrica, entienden mucho más, mejor el fenómeno de la refracción, y así como se han destacado desde el ámbito laboral, ejerciendo la optometría. Y es por eso que hoy en día se han convertido ambos, Luis Gómez y Nicolás Rosé, en docentes de la carrera de Tecnología Médica de la Católica del Paraíso, precisamente en el área, asumiendo este semestre desde la optometría y contactología. Eh, Vamos a tratar estos dos temas. Además, Luis Gómez tiene es un blog bastante concurrido, visitado por tecnólogos médicos de todo el país, donde hace entrevistas a algunos tecnólogos y escribe algunas columnas de opinión respecto a temas bastante importantes. Y Nicolás Rosé también se ha demostrado muy, muy competente, y a nivel nacional ha organizado algunos cursos de contactología, tanto para médicos, para tecnólogos médicos como para médicos oftalmólogos, a partir de la óptica en la cual trabaja el papá de Nicolás, que es un contactólogo muy, muy reconocido, eh, Augusto Rosé, y por lo mismo también Nicolás tiene apoyo ahí en la parte del conocimiento desde la contactología. Eh, y han hecho estos cursos, le ha ido muy bien, se han posicionado como referente en el área que ellos ejercen docencia hoy en día, y al mismo tiempo como
fuentes de opinión respecto de este tema que es tan importante, ¿ya? Así que, muchachos, muchísimas gracias por estar aquí. Con mucho orgullo les digo, y a nombre de la carrera, estamos muy orgullosos de la carrera que llevan hasta esta joven carrera. Falta mucho todavía. La mía todavía también es joven, pero bastante la carrera muy prometedora lo que están haciendo. Así que muchísimas gracias por estar aquí, dedicar un poco de tiempo a que podamos conversar sobre estos temas tan interesantes. Por favor, Luis, adelante. ¿Luego se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, dale. Súper. Muy buenas tardes. Primero que todo agradecer a Claudio por la invitación a este conversatorio en el cual voy a abordar temas que me apasionan y me gustan tanto, como la optometría por un lado y la óptica por otro. Y bueno, de eso se trata también el título de esta parte del conversatorio. Optometría al interior de las ópticas, un nuevo escenario. Un nuevo escenario aparentemente, pero en realidad no es tan nuevo, porque como introdujo Claudio recién, esto tiene bastante historia. En una primera etapa, eh, el primer vínculo entre estas dos áreas se produjo mediante operativos oftalmológicos, en donde era muy directo este vínculo, ya que desde que la persona obtenía su receta pasaba a elegir el lente inmediatamente. Y los primeros en realizar esta modalidad de trabajo fueron los oftalmólogos. También fueron traídos optómetras del extranjero, que era otro profesional que también tenía la capacidad de realizar refracción clínica y también participó en estos operativos oftalmológicos, incluso algunos trabajaban al interior de las ópticas hace bastante tiempo. Y bueno, como introdujo Claudio, en el 2010, hace aproximadamente 10 años, el tecnólogo médico obtuvo la facultad de realizar esta prescripción de correcciones ópticas, tuvo la facultad de realizar las recetas para lentes, y esto cambió el panorama drásticamente. O sea, el tecnólogo médico empezó a ocupar este lugar que tenían estos otros profesionales, casi quedándose con la mayoría de la optometría en este escenario del operativo oftalmológico. Ahora, ¿cuáles son los problemas que yo veo dentro del operativo oftalmológico? Es muy complejo hacer exámenes que, bajo el punto de vista de la mayoría de nosotros como tecnólogos médicos, son muy importantes, como por ejemplo una oftalmoscopía, una tonometría. Es muy difícil de realizar, ya que los que han trabajado en operativo oftalmológico convendrán conmigo de que son muchos pacientes en poco tiempo, son pocas las ópticas que tienen estos implementos. Ahora esto es una generalización. Yo sé que hay muchos colegas que de todas formas igual tienen su propio equipo y igual lo hacen, pero en general es difícil contar con estas cosas. Y la ficha clínica, que a todos los que nos gusta hacer una optometría, una buena optometría, tampoco generalmente se hace ficha clínica, entonces es muy poco lo que se puede hacer en cuanto a tratamiento. Es difícil. Entonces, que el tecnólogo médico ahora pueda ejercer al interior de las ópticas es un paso para profesionalizar todo este tema. De hecho, en otros lugares del mundo no existen los operativos oftalmológicos, o se hacen muy poco porque no es necesario. O sea, las personas van a la óptica y ahí obtienen lo mismo que podrían obtener eventualmente en un operativo. Entonces, va a ser fundamental este nuevo rol del tecnólogo médico al interior de las ópticas para profesionalizar el tema, para profesionalizar la optometría y la óptica. Ahora, ¿qué esperan los pacientes cuando van a una óptica generalmente? Esperan que el tecnólogo médico, que el profesional que los atienda, solucione su problema visual. Y eventualmente van a ser pacientes que tienen buena visión. De hecho, con el tema de la pandemia, en muchas consultas me ha tocado pacientes que tienen 20/20 de visión. Y bueno, como planteo en la pregunta, ¿esto significa que no debe utilizar lentes? Generalmente la gente espera, los pacientes esperan que nosotros solucionemos su problema con lentes, con una corrección óptica. Entonces, para eso igual vale la pena tener claro y separar los conceptos de cantidad visual y de calidad visual. O sea, una persona que llega al 20/20 tiene una buena cantidad visual, pero eso no quiere decir que su calidad visual sea óptima, o no quiere decir que él no pueda mejorar su visión con una corrección, o que no pueda mejorar su calidad visual. Entonces, en cuanto a este tema, nosotros tenemos que estar preparados para brindarle alternativas a estas personas que puedan solucionar sus problemas.
Una alternativa dentro de las correcciones ópticas que podemos dar en este caso que menciono puede ser un lente neutro. Ahora, un lente neutro por sí solo no aporta nada, porque como su nombre lo dice, no tiene potencia. Pero si a este lente neutro nosotros lo acompañamos de una capa antirreflejo, la situación va a cambiar a favor del paciente. La capa antirreflejo es una pequeña película que se posiciona sobre el cristal de aproximadamente una cuarta parte de la longitud de onda. Y lo maravilloso de este proceso es que la luz que pasa a través de la capa antirreflejo es potenciada, llega optimizada al ojo porque se produce un fenómeno de interferencia constructiva. Entonces todo lo que pasa se suma, toda la luz que pasa se suma y llega de mejor calidad al ojo. Y la luz que no nos sirve sufre interferencia destructiva, entonces no nos llega. Y eso quiere decir que nos va a eliminar reflejos molestos, va a optimizar en realidad, en resumen, la visión de estos pacientes. Ahora, si aparte a esta película de filtro azul nosotros le sumamos otro filtro a ciertas longitudes de onda, que se ha estudiado que existe una cierta correlación con nocividad para el ojo como es la luz azul violeta, vamos a tener un rol vamos a tener un rol protector además. No voy a profundizar mucho acerca del filtro azul porque para eso podríamos tener un conversatorio completo de la luz azul. Pero la capa antirreflejo siempre va a mejorar el panorama para el paciente en cuanto a la calidad visual. Ahora nosotros tenemos que ir un poco más allá. O sea, no basta solamente con esto, podemos también buscar una corrección óptica que también pueda mejorar el panorama para estos pacientes. Una alternativa puede ser un lente negativo bajo, esférico. Ahora, si el paciente tiene síntomas astenópicos, quiere decir que tiene problemas, tiene malestar visual en cerca, lo ideal es que no pongamos un lente negativo de menos 0,25, porque esto va a ser un despropósito, o sea, le vamos a poner una situación más difícil a este paciente, va a forzar más su acomodación y a largo plazo incluso se puede ver afectada su amplitud de acomodación. Y si el paciente siente que ve mejor con estos lentes, ese fenómeno puede estar dado por la capa antirreflejo, no por la potencia, porque la potencia principalmente está haciendo más difícil la tarea. Ahora, si el paciente tiene una mala agudeza visual para lejos, por ejemplo, si al paciente le cuesta, el típico caso que el paciente quiere ver películas con subtítulos en la noche, con la luz apagada de la pieza y le cuesta, en este caso sí va a mejorar bastante la situación con una corrección negativa pequeña. Y el caso más característico, más clásico, donde el lente negativo es fundamental para estos pacientes, es el de la miopía nocturna. Es un caso especial de pacientes donde por la dilatación de la pupila hay una aberración esférica, también hay una pérdida de la profundidad de foco. Por otra parte, ellos tratan de acomodar para lejos y eso se transforma también en un despropósito, por lo tanto empeora la situación. En estos pacientes una corrección negativa va a ser fundamental. Ahora, como recomendación, para también tener mayor precisión en esta corrección negativa, yo sugiero que primero hagamos la refracción con la luz prendida del Vox y después apaguemos la luz del Vox y comparemos los resultados. Así vamos a tener una idea también del panorama refractivo del paciente y también vamos a tener una mejor precisión en esta pequeña corrección. Ahora, las lentes cilíndricas pequeñas son siempre recomendables, o sea, corregir un astigmatismo por más bajo que sea siempre es recomendable. Ahora es importante también determinar, por ejemplo, si hay una hipermetropía escondida, porque puede ser que el paciente tenga síntomas astenópicos y este lente cilíndrico bajo no baste para solucionar el problema, entonces siempre hay que indagar un poquito más allá. Ahora, un caso especial de astigmatismo es el astigmatismo acomodativo. Este astigmatismo acomodativo a mí me ha tocado verlo de las dos maneras, que un paciente métrope de lejos presenta astigmatismo en cerca, o al revés, un paciente que tiene astigmatismo en lejos, en cerca ve desaparecer su astigmatismo. Me ha tocado corregir las dos cosas. Y para eso va a ser fundamental que nosotros hagamos una refracción subjetiva de lejos y de cerca, independiente de la edad del paciente. Puede ser que el paciente tenga menos de 40 años, 25 años, y va a requerir que nosotros tengamos una precisión también en la corrección de cerca. Entonces va a ser fundamental esto. Y bueno, hay que reconocer que sin el autorrefractómetro nosotros de cierta manera nos sentimos un poco desnudos como en la corrección, o sea, nos falta como algo para sentirnos seguros. Y lamentablemente el autorrefractómetro entrega solo información de lejos.
Entonces, eventualmente, si el paciente tiene problemas de cerca, no nos aporta información, nos puede marcar en metro de lejos y no nos va a arrojar ese astigmatismo de cerca. Y a mí me gusta mucho hacer retinoscopía. Y para los que hacen retinoscopía entenderán que un astigmatismo tan bajo de 0,25 también es muy difícil de identificar en el retinoscopio. Entonces, como recomendación, yo les dejo que ocupen la hendidura estenopeica, que a mí me parece maravillosa, es muy práctica de usar, y es como un agujero estenopeico, pero con la línea de la hendidura. Y esto va a ser súper útil para que poder determinar el eje del astigmatismo del paciente. Ahora, esta técnica también tiene ciertas sutilezas, por ejemplo, que el paciente gire la rueda de la montura de prueba va a ser fundamental para que se mantenga siempre mirando sobre el eje visual. Bueno, tiene muchas sutilezas, no voy a indagar tanto en la técnica propiamente tal, pero sí dejo la recomendación porque es muy bueno esto para determinar el eje de lejos y de cerca, y una vez teniendo el eje del astigmatismo, la potencia es mucho más fácil de identificar. Ahora, el caso yo diría que puede ser más importante es el de las lentes esféricas de cerca, de las lentes de más 0,25, porque siempre van a mejorar cuando una persona tiene síntomas astenópicos del panorama. Pero a mí me tocó incluso debatir con ciertos colegas en cuanto a la utilización de este lente y como que yo sentía que me quedaba sin argumentos diciendo solamente que mejoraba la calidad visual del paciente. Entonces eso a mí por lo menos me llevó a mejorar mi técnica de refracción y a ir un poquito más allá. Entonces nosotros también podemos ir un poquito más allá en cuanto al diagnóstico y aportar con mayor argumento este lente de más 0,25. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre una hipermetropía latente y un exceso de acomodación espasmo acomodativo, que son dos casos que se pueden solucionar con este lente de más 0,25, o sea, el tratamiento del mismo. Para eso continúa la misma idea, sigue siendo fundamental hacer una refracción subjetiva en cerca, va a ser fundamental. Y a los que nos gusta la física, a mí por ejemplo igual me gusta bastante la física, el té rojo verde para mí es maravilloso por toda la información que aporta, por cómo funciona. Entonces realizar un té rojo verde en cerca es genial, por ejemplo, para este caso. Porque si el paciente prefiere el verde, nosotros podríamos sospechar de que hay una hipermetropía latente. Ahora, si el paciente prefiere el rojo, ya podríamos entrar a sospechar que puede presentar un exceso de acomodación espasmo acomodativo. Estos dos vienen siempre juntos, están siempre de la mano. Ahora, la clave del éxito, según mi punto de vista, es un buen examen objetivo con un buen examen subjetivo. Y si nosotros agregamos un examen objetivo a nuestro diagnóstico, vamos a profundizar y a sentirnos mucho más seguros de lo que estamos prescribiendo. En este caso particular, la retinoscopía MEM es muy buena, el método de estimación monocular. Este tipo de retinoscopía basa su estudio en la respuesta acomodativa del paciente. Y la respuesta acomodativa estudia el lag acomodativo, el fenómeno que nosotros aparentemente acomodamos menos de lo que deberíamos acomodar para enfocar a una distancia cercana. Entonces, estos valores están estudiados y nos permiten tener ciertas aproximaciones a lo que puede presentar el paciente en cuanto a su acomodación. Ahora, yo les voy a dar una recomendación, igual la retinoscopía también tiene varias sutilezas, hay varios detalles que hay que tener para realizar bien el proceso, pero aquí yo les voy a dar una recomendación para hacerlo en 2 pasos y en 2 pasos tener el diagnóstico diferencial en estos pacientes. Eventualmente podemos tener la situación de un paciente metrópe de lejos, entonces nosotros tenemos que realizar esta retinoscopía MEM a 40 centímetros. Lo que deberíamos esperar cuando pasamos el reflejo del retinoscopio es que el reflejo sea a favor, ver un reflejo a favor en el ojo del paciente. Si vemos un reflejo en contra del movimiento, eventualmente podríamos sospechar de un exceso de acomodación o de un espasmo acomodativo. Si eso se condice con que el paciente en el rojo-verde me dijo que prefería el rojo, ya tenemos 2 argumentos potentes para decir que el paciente puede presentar un exceso de acomodación. Ahora, si el reflejo da a favor, estamos dentro de lo normal. Y en el segundo paso, porque en 2 pasos para tratar de simplificar el proceso lo pueden hacer, vamos a poner un lente positivo de +1, binocularmente. Si el reflejo da en contra, quiere decir que los rangos están que el paciente está dentro de los rangos de normalidad. Ahora, si el reflejo sigue dando a favor, podríamos sospechar de una hipermetropía latente. Y si esto se condice con que el paciente prefirió el color verde,
ya tenemos bastante argumento para decir y sospechar de una hipermetropía latente. Y esto también va a profesionalizar un poco cómo nosotros abordamos la temática, porque si es una hipermetropía latente, nosotros vamos a tender a decirle a este paciente que ocupe el lente la mayor cantidad de tiempo posible para protegerlo también de del desgaste que va a producir su hipermetropía. En cambio, si es un exceso de acomodación o espasmo acomodativo, en algunos casos este lente no va a ser molesto, entonces ahí la recomendación va a ser distinta. Obviamente que el lente le va a ayudar para ciertos trabajos de cerca, pero también él debería tener trabajos de terapia visual, o por lo menos norma de 20-20-20, respetar los tiempos de descanso. Vamos a abordar la temática de distinta manera según lo que logremos identificar en nuestro examen. Entonces, aquí llamo yo a potenciar la refracción subjetiva de cerca, que no solamente la hagamos en los pacientes mayores de 40 años, porque hay pacientes jóvenes que van a necesitar también que nosotros tengamos un detalle y una precisión a la hora de realizar esta corrección a una distancia cercana. La otra temática que me gustaría abordar tiene que ver con el control de calidad, o sea, cómo podemos aportar nosotros a este rubro de la óptica. ¿Qué me refiero con el control de calidad? A que el lente que se le entrega al paciente cumpla con los estándares mínimos para que él tenga una buena visión. En cuanto a eso, nosotros tenemos que manejar muy bien la lensometría, independiente si es un lensómetro manual o un lensómetro digital, manejar todas las características y todas las herramientas que tienen estos artefactos va a ser fundamental para este control de calidad. ¿Qué podemos analizar dentro del control de calidad? Por ejemplo, la potencia del lente. Aquí yo les traigo un caso que lo voy a mencionar rápido para no perder tanto tiempo en esto, pero aproximadamente, y se los dije a mis alumnos de optometría, aproximadamente hace 3 semanas una muchacha llegó a mi consulta de 10 años, entre 9 y 10 años, a la cual le habían dado sus lentes en Junaed. Y ella manifestaba que veía mal con los lentes, que nunca pudo enfocar bien la pizarra, siempre se sintió incómoda, que los lentes no funcionaban como sus lentes, como los que tenía antes. Yo realicé la prescripción de la paciente y me dio un astigmatismo de menos 2,25 binocular. Al tomar la lensometría del lente que yo ocupaba, ella tenía un astigmatismo de menos 2 binocular, o sea, tampoco era mucha la diferencia con el mismo eje, entonces no era mucha la diferencia, eran 0,25, pero esos 0,25 a esta paciente le marcaban una diferencia, o sea, para ella era importante porque mejoraba considerablemente su calidad visual. Después que terminé la refracción, la mamá me mostró la receta, porque me dijo, ¿sabes qué? Yo te tengo la receta anterior. Me mostró la receta que había prescrito el profesional anterior, y él tenía exactamente un menos 2,25 en ambos ojos, al igual que yo. O sea, a la niña le dieron menos 0,25 menos desde Junaed, lo cual produjo que ella estuviera más corregida, y hay estudios de esto. Esto afecta el rendimiento académico de un niño, afecta la concentración, puede afectar, para qué mencionar la calidad visual, o sea, una metropía mal corregida obviamente que va a afectar la calidad de la visión de este niño. Entonces aquí hay personas que lo están pasando mal, porque esto no se está haciendo de forma profesional. Si nosotros no tomamos la rienda en este asunto, yo creo que nadie lo va a hacer. Y a nadie le interesan más los pacientes que a nosotros los tecnólogos médicos. En cuanto al eje del astigmatismo, también nosotros tenemos bastante que hacer con nuestra optometría, bastante que afinar. Por ejemplo, bueno, yo respeto mucho a los que hacen la optometría clásica y les gusta mucho utilizar el cilindro cruzado de Jackson. Yo les voy a mencionar el método que ocupo yo más, que el de enfoque y desenfoque del eje del astigmatismo. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, ¿y cómo está descrito? Desenfocamos tomando como base el eje del autorrefractómetro, desenfocamos en un sentido y nos devolvemos hasta que el paciente vea nítido. Después hacemos lo mismo en el otro sentido. Desenfocamos y devolvemos hasta detenernos en el punto que el paciente nos diga que ve nítido. Va a ser fundamental que anotemos el rango de tolerancia que tiene el paciente a la variación del eje del astigmatismo. Eso tiene que quedar registrado en la ficha clínica, porque si nosotros no anotamos eso, después eventualmente si el lente no cumple con el eje a la perfección de lo que nosotros prescribimos, nosotros tenemos que, antes de que, ojalá estos controles de calidad se hagan antes de que el lente le llegue al paciente, nosotros tenemos que detener el proceso y pedir que lo hagan de nuevo, porque si no el paciente le va a costar, va a andar mal, va a pasarlo mal con ese lente. Va a ser fundamental entonces que en nuestra ficha clínica también esté nuestra optometría registrada y esté esto de manera explícita en estos pacientes.
La teoría dice que los cilindros altos, los astigmatismos altos tienen poca tolerancia y los astigmatismos bajos tienen una mejor tolerancia a una variación. Pero eso es teoría, en la práctica yo me he dado cuenta que eso es muy distinto, o sea, lo mejor es registrar caso a caso. Y esto no pasa por un tema de voluntad, o sea, en una óptica lo que se encarga de recortar el cristal y ponerlo en una montura es una máquina, y esa máquina tiene ciertos márgenes de error, entonces esto no pasa por un tema de hacer las cosas de mala voluntad, esto pasa por un error que puede presentarse en algunas máquinas, ¿no? Y en cuanto a eso nosotros nos tenemos que anticipar. Bueno, la distancia pupilar y el centro óptico obviamente que son fundamentales, afecta directamente la calidad visual de los pacientes. No me voy a detener mucho en la técnica de medir la distancia pupilar, pero sí, obviamente, tenemos que tener una buena técnica de medición de este factor y eventualmente medir naso pupilar, porque en algunos casos va a meritar que seamos más precisos todavía. Y con la lensometría tenemos que evaluar que el centro óptico de los lentes siempre coincida con el centro de la pupila. ¿Cómo hacemos esto? En los lensómetros siempre hay unos marcadores que pueden marcar sobre los cristales. Siempre van a marcar 3 puntos. Tenemos los 2 prismas de montaje y el punto central es el punto que a nosotros nos interesa, que es el que nos da el centro óptico, que tiene que coincidir con el centro de la pupila del paciente. ¿Qué pasa si esto no coincide? No me voy a detener tanto en la física, pero hay distintos factores que afectan la visión del paciente, la calidad visual, como la aberración cromática, donde la luz se va a dividir en los colores. ¿Y cómo se ve eso? Que en los bordes hay una imagen molesta. La aberración esférica, que tiene que ver con que mientras más nosotros descentramos el lente y nos vamos hacia la periferia, más varía el aumento, y esa variación del aumento también va a afectar la calidad visual. Y lo que es más conocido por muchos es la regla de Prentice. ¿De qué nos dice esta regla? Que mientras más aumento tenga el lente y más descentrado esté, más dioptrías prismáticas va a inducir en los pacientes. Entonces, si el lente está descentrado, hay una aberración esférica involucrada, hay una aberración cromática involucrada, hay un prisma, unas dioptrías prismáticas involucradas. En resumen, se está afectando directamente la calidad visual de los pacientes si esto no se hace bien. Ahora, ¿esto pasa por un tema de voluntad? No pasa por un tema de voluntad. Voy a explicar un ejemplo que a mi punto de vista, a mi parecer es el más rápido y tiene que ver con por qué pasa esto. Generalmente los lentes tienen un diámetro de 65 o 70. Las miopías están en diámetro 70. El cristal que se ocupa para hacer el trabajo, a eso me refiero con estos lentes. Y en diámetro 65 los que son para corregir hipermetropía. Entonces, ¿cuál es el típico error? Que una persona con una distancia pupilar pequeña, por ejemplo, 56, elige un armazón muy grande en la óptica. Y no la podemos culpar, o sea, toda la moda tiende a que las personas, o lleva a las personas a elegir estos modelos grandes. Los modelos aviador son muy grandes, los modelos Jack cada vez son muy grandes, los modelos Korean Asian Fit, que tienen un modelo grande de por sí, están apareciendo en todos lados. Por lo tanto, las personas ven eso y quieren replicar eso, no los podemos culpar. Pero ¿qué pasa en ese caso? Que para que el lente quede, el centro óptico del lente coincida con el centro de la pupila, lamentablemente el cristal debería quedar de esta forma, porque es muy pequeño el diámetro que tiene el lente. Y si quedara de esa forma, esto está exagerado obviamente, quedaría una ventana grande. ¿Qué hace el montajista? Hace lo que puede con lo que le dan. ¿Y qué tiene que hacer? Meter como sea el lente dentro del marco. Pero ¿qué pasa al hacer eso? El centro óptico se desplaza. Y en vez de estar acá, estar acá. Está acá. Y ahí viene toda la problemática. Y ahí entramos a jugar con los aumentos, con el tipo de paciente y con la tolerancia del paciente. Esto nosotros lo sabemos también desde otras áreas de la tecnología médica, que hay una mejor tolerancia al descentramiento nasal inferior porque es una musculatura que está más preparada. Pero si el descentramiento es hacia temporal, van a ser músculos que van a estar muy poco preparados para esto, entonces igual les va a molestar a estos pacientes. Tanto nuestro control de calidad va a ser sumamente importante. Ahora, otra de las preguntas que los pacientes nos realizan bastante seguido y que se espera que nosotros podamos resolver es, por ejemplo, ¿este armazón me sirve? Doctor, ¿me sirve este armazón para ocuparlo de nuevo? Una de las primeras cosas que deberíamos revisar nosotros es que si el armazón está equilibrado, porque si el armazón no está equilibrado, puede llegar después el paciente con este caso a la consulta.
Y si el lente está chueco, el paciente tiene un astigmatismo, ¿ustedes creen que si el paciente tiene poca tolerancia, va a ver bien o se va a sentir cómodo con esto? No. ¿Y qué pasa? Que este trabajo ya se hizo una vez, entonces la óptica pierde plata, eventualmente al cambiar los cristales pueden romper un marco usado, entonces, o al mover, a modificarle la patita después de ya haber puesto los cristales de nuevo, puede ocurrir un accidente, entonces la verdad es que esto tiene que partir antes. Y yo pienso que eventualmente eh, nuestros mismos intereses por mejorar y profesionalizar este rubro nos van a llevar a mejorar en cuanto a los materiales, por ejemplo, a saber que el acetato es de mejor calidad, que en cuanto a los lentes metálicos también hay distintas calidades, los lentes de titanio, los lentes de aluminio son de excelente calidad, por qué un lente de Monel que a algunas personas no se puede utilizar, o incluso los lentes de plástico, los armazones de plástico que son los más usados, cuáles son las diferencias que hay entre ellos. Un armazón de plástico que tiene alma metálica, por ejemplo, va a ser mucho más resistente, va a tener una mejor calidad que uno que no la tenga, cuál es el esmalte que se usó. Esas cosas de por sí nos van a ir interesando más mientras más nos vayamos metiendo en este rubro. Y profesionalizar todo va a implicar que nosotros también nos perfeccionemos en esta área. Para terminar ya la presentación, también importante profundizar en cuanto a las tecnologías que existen, ¿sí? Porque ahora esto, lo que yo abordé, tiene que ver con los lentes monofocales, pero los lentes bifocales también son un mundo, que hay ciertos parámetros que se deben cumplir para que el paciente vea bien. Los lentes progresivos también, por su parte, son un mundo, tienen sus también se podría hacer un conversatorio completo de lentes progresivos porque tiene demasiados detalles, valga la redundancia, detalles que vamos a tener que conocer para que este trabajo se haga bien. Y en cuanto a los lentes progresivos, ojalá la educación al paciente venga desde la consulta misma refractiva. Entonces, para eso, bueno, los que ven mi blog, yo hice una publicación de esto que a varios les interesó y espero que a varios les siga interesando también incorporar la caja de progresivo a las consultas oftalmológicas, a las consultas refractivas. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a educar al paciente en cuanto a esto y nosotros vamos a ser mucho más objetivos. Bueno, estoy generalizando también, pero creo que nosotros como tecnólogos médicos vamos a ser mucho más objetivos que un vendedor en cuanto a abordar el caso de un paciente que quiere usar multifocales. O sea, si a una persona le cuesta adaptarse al multifocal, yo creo que nosotros vamos a ser los primeros en decirle no, no lo uses porque a lo mejor no te va a adaptar bien. Y nosotros, yo creo que es mi apreciación personal, creo que estamos más preparados para orientar al paciente en cuanto a esto. Pero esto implica también un conocimiento de la técnica y profundizar en cuanto a los lentes multifocales. Y ya llegando a mi última diapositiva, si estamos hablando de control de calidad, ojalá que podamos en el futuro hacer un buen control también de los lentes multifocales, porque actualmente solamente podemos medir el lejos y el cerca de un lente multifocal, pero el pasillo intermedio, el canal progresivo, eso no se puede medir y lo ideal es medirlo punto a punto. Y también ver el mapeo y ver que el canal progresivo cumpla con lo que se le está vendiendo al paciente, o el canal progresivo no es de la manera que se le vendió al paciente. A realizar un control de calidad de esto también va a ser bueno. Aquí los colegas que trabajan a lo mejor en cadenas de ópticas grandes van a tener acceso a estas tecnologías. Yo lo he visto, solamente no lo he podido utilizar, pero me imagino que si avanza todo esto hacia una profesionalización, el control de calidad va a avanzar en el mismo sentido. Bueno, eso. Espero que les haya gustado la presentación, espero no haberme pasado en el tiempo, creo que anduve bien. Y nada, pues le doy el pase al Nico con la contactología. Excelente, Luis, fantástico. Habieron varios datos súper interesantes, temas que yo no manejo incluso, pero que incluso la gente en el chat encontraron que era súper importante, como el tema del armazón. Me están preguntando por tu blog, ¿cuál es? ¿Cómo lo busco? Lo pongo en el chat. TM Luis Gómez. Para que lo puedan encontrar, ¿ya? Bueno, seguimos con Nicolás, que nos va a hablar sobre el empoderamiento de los tecnólogos médicos en la contactología. Tiene algunos casos preparados interesantes que le ha tocado a Nicolás para poder contarnos. Pero particularmente le hemos solicitado este tema a Nico porque, bueno, de hecho en la Católica Valparaíso nuestra carrera se llama Tecnología Médica, Convención en Oftalmología y Contactología, y no optometría, porque creemos que la optometría está incluida dentro del concepto de oftalmología, y la contactología puede ser un tema que eventualmente no ha sido del todo explotado en la carrera de Tecnología Médica.
Y Nicolás ha abordado muy bien este concepto de la contactología, pero creemos que a lo mejor no ha sido del todo abordado por los tecnólogos médicos y creo que es un área en la cual nos podríamos especializar y trabajar. Existen tecnólogos médicos como Patricia Flores, ¿verdad? Que está trabajando bastante en esta área y de hecho hay un diplomado en la Universidad de Concepción, también en el sur, sobre contactología. Yo creo que es un área que está empezando a tomar un poco de fuerza dentro de los tecnólogos médicos. En la Católica del Paraíso claramente también tenemos interés en poder desarrollarlo. Pero para eso, Nicolás nos trae esta presentación para que podamos hablar sobre este tema. Adelante, Nicolás. Bueno, muchas gracias primero por la presentación anterior y por la oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema. Cuando Claudio me pidió hacer este tema, bueno, en mi mente es lo que yo he estado esperando desde que empecé a trabajar en contactología, que es lo que digo yo de teñir más burdeo la contactología. Creo que es el momento, desde el año pasado, desde que cambió la ley, creo que es el momento que los tecnólogos médicos en oftalmología se empoderen de la contactología, ya que hay dos factores principales. El primero es que ya no están saliendo contactólogos, y el segundo es que está ahí una ventana que puede ser un pasadizo a algo muy, muy importante y a un nuevo rol laboral o una nueva oportunidad laboral muy grande. ¿Ok? Entonces me encantó el tema y nada, pues ahora vamos a hablar un poco. Si algunos que me vieron la charla anterior de la Temoch que pude hacer hace un par de semanas atrás, llegué a la conclusión que la contactología se podía hacer mediante los tecnólogos médicos, pero siempre y cuando las universidades tuvieran que actualizar sus mallas en cuanto a la contactología para que fuera tanto moderna como especializada. Y luego dije que la contactología moderna yo la veía más bien para las cadenas de óptica, ¿ok? Que creía que los tecnólogos que ya estaban trabajando en las grandes cadenas de óptica pueden hacerlo sin ningún problema, basta con hacer un par de cursos y no hay nada tan complejo, ¿ok? Pero lo que es un poco más complejo y por lo cual lo dije, que la contactología especializada para casos un poco más extremos, que lo cual creo que con un poco más de estudio también pueden ser a cargo de los tecnólogos médicos, está más dado para centros visuales, más como centros que se dedican tanto al área de la óptica profesional, como lo acaba de decir Luis, con control de calidad, como también hacer una contactología en aquellos casos que son realmente complicados. Entonces, en esta presentación me voy a dedicar más a lo que es la contactología especializada, con algunos casos que fueron memorables para mí, que los recuerdo, los llevo siempre en mi corazón, por decirlo así, porque fueron casos que me golpearon. Hay uno que es uno del 2018 y uno que es hace muy poquito. Entonces, estos casos clínicos que les traigo, lo resolví junto con la combinación de toda la materia o todas las asignaturas que me pasaron durante mis 5 años de carrera de tecnólogo médico, conjunto con todo lo que fui aprendiendo en la contactología. En el caso número 1 que les traigo, era un paciente masculino de 58 años de edad, derivado desde los oftalmólogos con el siguiente historial médico. Tenía queratocono en ambos ojos, trasplante de córnea desde el año 2000, y en el 2018, mientras él manejaba su auto, le picó, dice él, su ojito y se quiso rascar. Cuando se rascó, se quiso rascar el párpado, calculó mal debido a que estaba muy concentrado en el manejo y con la uña se saca el injerto corneal del ojo izquierdo, provocando con sus propias palabras lo que él me dice, un estallido ocular. ¿Okay? Cuando él me habla de un estallido ocular, yo obviamente quedé perplejo. Dije, ¿será el mismo estallido ocular que me estoy imaginando yo? Y por lo que él me va explicando, aparentemente sí, me dice, sí, se me salió el cristalino, y además sabía mucho, ocupaba muchas palabras técnicas, por lo cual yo le creí. Yo le empiezo a preguntar más sobre qué pasó después, me dice que lo llevaron a urgencia, que lo operaron de urgencia, varias cirugías me dice, con lo cual queda en el ojo izquierdo afáquico, ¿vale? Y me dice, bueno, con el ojo izquierdo no estoy viendo nada, pero el doctor que me está viendo ahora me dijo que el ojo derecho tampoco estoy viendo muy bien, así que me derivó contigo para ver
qué podía hacer y cómo me podía rehabilitar. Cuando me muestra su receta, que siempre me derivan, o casi siempre me derivan los pacientes con una receta, su receta decía en el ojo derecho que era un menos 0,50, con un menos 0,50 95, ¿ok? Y en el ojo izquierdo, un más 10,75 con un menos 75 a 70, con una huesa visual de cuenta dedo. Hasta el momento estaba todo normal. Post cirugía de trasplante de córnea, es normal que el astigmatismo baje bastante y que aún así la huesa visual no sea buena. Y obviamente que si hay un paciente afáquico, voy a encontrar una hipermetropía muy alta. Entonces, él me trae, yo le realizo algunos exámenes ahí en consulta, y en la topografía puedo ver en el ojo derecho un trasplante típico donde vemos una córnea altamente irregular debido al trasplante. Muchos piensan que los trasplantes de córnea para los queratoconos es como la gran solución, debido a que piensan que es como un trasplante de riñón, pero no es así, ¿ok? Igual queda una ectasia secundaria al final del cabo. Así que no me alarmé en cuanto a las topografías. Obviamente con el ojo izquierdo había mayor irregularidad todavía, por lo cual, a pesar de que sean queratometrías planas, igual entendía que era una córnea que estaba altamente afectada. Cuando ya la paso a ver en 3D y puedo observar en totalidad su irregularidad, digo, bueno, vamos a tener que entrar aquí con lentes de contacto y a ver cuánta huesa visual puedo recuperar. Cuando lo veo en la lámpara de hendidura, veo un ojo derecho relativamente normal, donde su trasplante de córnea estaba bastante bien, se veía dentro de los trasplantes que he visto, que han sido varios, uno bien realizado, ¿ok? Y en el ojo izquierdo, como fue el accidente, bueno, el ojo izquierdo estaba ya, como se dice en buen chileno, más pa'l gato, por decirlo así, estaba bastante complicado. Así que, con la duda de que qué iba a hacer yo, con qué lente iba a poder solucionar este problema, debido a que en la teoría debería haberlo solucionado con un lente escleral, dije, bueno, si ya tuvo un problema donde se le salió un injerto solo por rascarse el ojo, no sé qué tan fuerte se lo rascó, por decirlo así, me daba miedo colocarle un lente escleral, ya que el lente escleral hace una especie de succión en el ojo. Entonces, cuando uno lo saca, incluso uno puede ver que el globo entero sale hacia afuera. Entonces, la verdad, mientras yo miraba por la lámpara de hendidura, me ponía a pensar, ¿cómo voy a colocar un escleral aquí? Estaba con pánico, por decirlo así. Así que cuando pasé por el autorref mío, que además es aberrómetro, me pude percatar que el RMS era del ojo izquierdo, que era el ojo más afectado, era solo de 0,307, ¿ok? Lo cual su agudeza visual no coincide con sus aberraciones, ¿ok? Sus aberraciones de alto orden. Por lo cual dije, ya, entonces voy a tratar de evitar el lente escleral y vamos a colocar un lente de contacto blando especial para ectasia, llamado que era Soft IC de 77% agua. ¿Okay? Cuando yo coloco el lente, diseño un lente de 8.4, 14.5, potencia de menos 0.50 con menos 5 a 90. En el ojo izquierdo, misma curva base, mismo diámetro, pero con una refracción de más 11, ¿ok? De inmediato, el ojo derecho recupero bastante visión, quedó en una visión de 20-30, y en el ojo izquierdo una visión de 20-50. Cuando yo hago el control después de un par de semanas de uso, miro la lámpara de hendidura y me doy cuenta que el lente, a pesar de que es un lente de 14.5 que está dentro de un lente normal de tamaño, tengo que agrandarlo un poquito más porque me queda muy cerca del limbo, y como los lentes de contacto blandos se mueven, como expliqué en la otra presentación, había que agrandarlo un poquito más porque no podíamos tocar el limbo. Entonces, decido cambiar a un diámetro 15 y a una curva base de 8.60 porque cuando lo veía aquí en la lámpara de hendidura, se veían esas pequeñas burbujas, ¿ok? Esas pequeñas burbujas a veces se hacen cuando el lente está muy cerrado y queda atrapado un poco de aire, por lo cual necesito hacer un lente un poquito más plano para que se extienda de mejor forma en la córnea. Ahora, estas burbujas también suelen pasar mucho cuando la irregularidad corneal es mayor. Así es como se veía su ojito izquierdo
lente de contacto puesto, donde también veía ciertas burbujas. Entonces, a medida que me fui dando cuenta, fui mejorando el diseño hasta el punto de que el lente de contacto especializado que hice fue con esta sobrerefracción, o sea, con el lente de contacto ya puesto, hice esta refracción sobre el lente y quedó un lente final de un astigmatismo de menos 6,75 a 93 grados, y el ojo izquierdo, que era el que más me importaba y el que más me sorprendió, un más 17,50 con un menos 4,86. La agudeza visual con corrección de lente de contacto final fue de 20,20 en el ojo derecho y en el ojo izquierdo fue de 20,25. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se razone en este caso? Es la significancia del estallido ocular. Este paciente pasó por múltiples operaciones, por mucha afectación emocional, y a pesar de todo eso, llegó con una actitud muy, muy simpática. De hecho, es muy simpático él, y me dijo, mira, te dejo en tus manos y trata de hacer lo que quieras, trata de sacar la máxima visión que puedo. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en su caso en totalidad, tengo que tratar de entender lo que es un trasplante córnea. Como le acababa de decir, el trasplante córnea no es la gran solución al queratocono y no creo que lo vaya a hacer nunca, o a menos que hagan un trasplante total de córnea, lo cual es prácticamente imposible. Dentro de lo que me tocó también razonar en este caso clínico fue la posibilidad del lente intraocular. Una de las cosas que me pregunté y que no pude hablar con el doctor porque no tenía contacto con él, no lo conocía, era por qué motivo no se podía colocar dentro de la variedad de lentes intraoculares que se pueden colocar, por qué no había ninguno que podía resultar, o si acaso fue porque había riesgo de otra cosa. No, la verdad es que fue algo que siempre me quedó dando vuelta y que espero algún día poder resolver. Y luego, todo lo que hay que saber del queratocono, ya que el queratocono, a pesar de que le hicieron el trasplante, quedó una especie de ectasia secundaria, por lo cual es necesario establecer vincular cada caso sobre la córnea y entender por qué no debía ocupar un lente escleral. Es sumamente importante darle énfasis a que los lentes esclerales no son para todo el mundo, no son para todos los queratoconos, no son para todas las ectasias. Si podemos adoptar un lente blando, hay que hacerlo, ¿ok? Lo otro que me pareció súper importante que en ese momento, en el año 2018, era su alteración en la pupila debido al accidente en su ojo izquierdo. Entonces dije, pucha, podría ser bueno que este mismo lente que es para ectasia podría simular algún tipo de iris para poder crear una pupila mejor y quizás ya no sería 20-25, sino sería un 20-20. Cualquier otra persona hubiese pensado, o cualquier otro contactólogo estaría feliz ya con dejarlo quizás en 20-50 o 20-60, pero si se puede más, yo digo, hay que dar más, hay que sacarle el máximo de visión, el máximo provecho. Si el paciente tuvo cirugía, le reestructuraron su globo de buena forma y yo puedo darle luz al final a la retina, tengo que hacerlo y tengo que hacerlo de la forma más perfecta posible. Bueno, dentro de las múltiples visitas que me ha hecho este paciente, siempre me dice lo mismo, que dice que él ve mejor que antes que su trasplante y que antes que el queratocono y que antes que el accidente. Me dice que él no recuerda haber tenido una visión tan buena como la que está teniendo hoy en día. Ahora, cuando yo pensé sobre cómo hacer una pupila sobre ese lente, al otro año siguiente, que fue hace poquito, a finales de 2019, ya se están haciendo los lentes blandos, ese mismo lente blando que era soft, para queratocono o para ectasia prostésico. ¿Okay? Entonces aquí vamos a agregar otra cosa, ya el próximo lente cuando lo renueve este paciente, voy a crear una pupila nueva, por lo cual va a reducir aún más un poquito las aberraciones y el paciente debería quizás llegar a 20-20 y quizás tener la misma visión que cualquier persona que no ha sufrido tanto como él. Así que eso en cuanto al primer caso. El segundo caso es de un vecino mío que vive aquí en mi condominio y que es un paciente masculino de 38 años, ingeniero informático. Asiste a varios médicos oftalmólogos
porque siente que su visión ha empeorado por el uso de computadores, por lo cual indican todas las recetas, o sea, en todos los médicos le indican recetas de lente y también lágrimas artificiales. El último oftalmólogo le entrega una receta de menos 250 esférico y en el ojo izquierdo de menos 0,75 esférico. Además le pide una batería de exámenes de glaucoma porque cuando le hacen un fondo de ojo se da cuenta que ahí está un poco extraño el nervio óptico. Debido a su anisometropía, es derivado para contactología y yo había conversado con él de que me dedicaba al tema de los lentes de contacto. Entonces, él se acordó y me llamó y me pidió que lo resolviera yo, ¿ok? Cuando lo llevo a la consulta y empiezo a hacer la anamnesis correspondiente, me dice que no era solo una miopía simple, sino que había un LASIK en el año 2007 y que sus familiares tenían alta miopía y que por lo cual le estaba preocupando muchísimo su disminución de visión. Entonces el paciente me llega con estos exámenes, que era una batería de glaucoma al final del cabo, donde podemos ver el ángulo, un 5% de la córnea, por decirlo así, vemos aquí el nervio óptico, vamos viendo qué tipo de alteración tiene. Les voy a dejar aquí la imagen en unos segundos, ya que ustedes lo más seguro es que son más expertos que yo en la parte de glaucoma, porque hace mucho tiempo que no lo toco, pero se entiende que este paciente está a borde línea, está ahí en un caso así como sospechoso, por decirlo así. Entonces, a medida que voy mirando los exámenes, me empiezo a cuestionar qué está pasando aquí, y le empiezo a preguntar, bueno, ¿y la doctora no te dijo nada, o no te dejó gota o algo así? Me dice, no, me dijo que estaba sospechoso, pero que en 6 más volviera ¿cómo se llama?, a hacerme los exámenes y a visitarla. Yo dije, ya, bueno, entonces vamos a lo mío, que va a ser el lente de contacto, por decirlo así, ya que por lo menos la parte de glaucoma se la están vigilando sin ningún problema. Cuando, después de haber visto todo el examen y toda la anamnesis, paso a la adaptación del lente de contacto, por lo cual siempre los paso por el autorref, tomo agudeza visual con corrección y sin corrección. La agudeza visual sin corrección de este paciente en el ojo derecho era de 20/20 y en el ojo izquierdo era de 20/20 menos. Ambos eran 20/20 menos. En el autorrefractómetro que tomo sale una miopía de menos 2,25 con un astigmatismo de 0,25 a 40 grados. En el ojo izquierdo, un menos 0,75. Su diámetro de iris visible, que nunca debe faltar en la contactología, era de 12,3, o sea, era una córnea un poquito más grande de lo normal. En la lámpara de hendidura se ven estructuras normales, pero se nota un globo ocular grande, bastante grande, por decir, dentro de lo normal, que coincide con su diámetro de iris visible. Y la esqueratometría baja, como eran de esperar post-LASIK, 41-42, 40-41. Por lo cual yo digo, estamos con una córnea bastante normal, no se ve ningún tipo de alteración, es un caso bastante simple, así que vamos a adaptar un lente blando desechable dentro de la misma maquinaria que uno va teniendo con el tiempo que va haciendo de la contactología, va viendo casos que son simples, bueno, ya es un caso simple, lente blando desechable. Pero en un momento dije, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento? Casi estaba con el lente en la mano, por decirlo así, cuando le iba a colocar y a ver qué pasaba, y me puse a pensar, algo aquí no calza. Y le hago la pregunta a ustedes, ¿se alcanzaron a dar cuenta qué es lo que no calza? Quiero que se tomen un par de segundos y lo piensen, por favor. ¿Qué es lo que no está calzando? ¿Qué es lo que hay que vincular como tecnólogos médicos con todas las asignaturas que nos pasan, con todas las materias que nos pasan, para poder resolver bien este caso? ¿Qué era lo que no calzaba? Ojalá alguien pudiera escribir en el chat, así hacemos algún tipo de incógnita, por decirlo así. Nico, ¿Sí? mira, hay varios comentarios. Por ejemplo, acá la Javier Ortega dice la agudeza visual con el autorref. El Froilán dice la agudeza visual y la refracción que tiene. El Luis Pizarro, la agudeza visual.
la Carol, las queratometrías con la refracción, la Marcela Castro, las queratometrías, la Tabata, la huella visual era sin corrección, no, después pone pregunta. La Camila Contreras, la huella visual con el autorref. Exacto, eso, muy bien, estaban atentos, que estaban muy atentos. Exactamente eso, nada coincidía con la receta. Y la receta, y yo me pongo a preguntarle al paciente, a ver, oye, ¿tenéis la otra receta de otros médicos? Sí, por supuesto, aquí está la receta. Todos iguales, menos 250 con menos 0,75. Uno que variaba, que eran menos 2,25 y otro menos 2. Pero todas le daban una miopía extremadamente alta en un ojo y en el otro no tanto, ¿ok? Por lo cual era un caso de contactología, supuestamente. Entonces, ¿cuáles fueron los razonamientos que yo hice del caso para decirle al paciente, ¿sabe qué? Esto no es de lente de contacto, usted no necesita lente al final y al cabo, y lo que tuve que pensar fue exactamente lo que ustedes pusieron, que era la relación de la agudeza visual sin corrección con la refracción que le habían hecho. Ahora, ¿por qué salen estos datos en el autorref y por qué están en la receta al final y al cabo? ¿Por qué esos valores del campo y el OCT? ¿Qué posible diagnóstico tiene este paciente que englobe todos los signos y síntomas? ¿Y adaptamos un lente de contacto finalmente o no lo adaptamos? Voy a dar también unos 10 segundos si quieren escribirlo en el chat para que sea un poco más entretenido esto. ¿Qué creen que pasó aquí? ¿Qué fue lo que nos está jugando en contra y que mareó a varios médicos oftalmólogos al tema? La Tabata pone, no sé si lo está aseverando o lo está preguntando. ¿El LASIK? No. Ahí Tabata dice eso. Tenemos un posible culpable, el LASIK. ¿Cuál puede ser el segundo posible culpable? La Cami Contreras dice, una alta miopía puede aparentar el fondo de ojo una papila más grande. Claro. Tenemos segunda teoría que es una miopía magna, ¿no es cierto? El Lucho Pizarro dice LASIK, además de los antecedentes de alta miopía en la familia. Claro. Bueno, están bastante atentos al caso y esto me asegura o me confirma a mí el título de esta presentación, ¿ok? ¿Por qué el médico oftalmólogo no pudo ver el caso? ¿Por qué un contactólogo hubiese solo colocado lo que dice la receta y lo hubiese mandado para la casa con el lente? ¿Ok? ¿Por qué nosotros tenemos la capacidad de darnos cuenta de estas cosas? Y es porque nosotros combinamos muchas materias y, por decirlo así, tenemos un razonamiento y una lógica más allá de solo el examen. ¿Ok? Muchos creen que el tecnólogo médico solo va a hacer un examen, pero no. Siempre estamos pensando en qué está pasando en el paciente, a pesar de que en muchas clínicas no somos partícipes del tratamiento en sí, pero sí del posible diagnóstico. Entonces siempre estamos pensando en esa situación, por lo cual para nosotros es bastante fácil darnos cuenta de esto, ¿ok? Quizá la gran mayoría de los tecnólogos no hubiesen dado una receta con una miopía como tal y hubiesen entendido que los valores del autorref están dados por el LASIK y lo más seguro es que el LASIK esté escondiendo una miopía magna, ¿ok? Tal como dijeron en el chat, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero para poder terminar con esta presentación y hacer un conversatorio al final del cabo? Hay que aclarar que los tecnólogos médicos ya están en las cadenas de óptica, ya están en pequeñas ópticas como las que están en McGear o las que están aquí en Viña del Mar o en todas partes, o por ejemplo como el Luis y como yo, que tenemos consultas particulares junto con mi señora, con Claudia, donde además tenemos una óptica y la verdad es que yo no le estoy vendiendo lentes a las personas por vender, sino que estoy dando un servicio completo donde diagnostico pisos de refracción, donde le enseño al paciente cuál es la mejor opción de lente óptico y además estoy solucionando problemas con lente de contacto. Entonces la pregunta que dejo abierta es, ¿cómo tomarán este nuevo rol los tecnólogos? ¿Lo tomarán solo como una refracción más? ¿El tecnólogo médico en oftalmología tiene responsabilidad postventa de los lentes? ¿Esa receta que nosotros escribimos es solo una receta? ¿O también tenemos que hacer un control de calidad, como sale un poco más abajo? ¿Aceptaremos el desafío de la contactología? ¿Cuántos de los que me están escuchando hoy en día van a decir, oye, ¿sabéis qué? Si ya me estoy dedicando a la refracción, quizás también podría hacer contactología. Y les digo, no es tan difícil como se ve, o como lo dicen los libros, por decirlo así. ¿Qué tanto debemos actualizarnos en las materias?
en los materiales ópticos, en los marzones, en los control de calidad, en el tratamiento de cristales, como dijo Luis, en todo eso que en quizás 25 o 30 minutos, yo creo que Luis les dijo 20 tópicos que podemos estar conversando todo un día sobre el tema, ¿ok? ¿Y qué tanto saben y quieren conocer de contactología? Esa es la clave. Esa es la clave para aquellos que quieran empezar a hacer contactología. Así que yo les agradezco mucho por esta presentación y por la oportunidad y hablar un poco de esos casos que de verdad me llegaron al corazón. Uno, porque la del caballero era impactante su historia, y la otra porque increíblemente a 4 casas tengo otro caso que salió de la nada, por decirlo así. Así que eso, muchas gracias. Nicolás, fantástico. Muchísimas gracias. Antes de que pasemos a la discusión, por favor, quiero que todos desbloqueen su micrófono en la medida que quieran y darle un abrazo y un aplauso gigantesco. La calidad y el compromiso en sus presentaciones. Muchísimas gracias por tratar estos temas y abordarlos tan profesionalmente y tan comprometidos, ¿verdad? Con la labor que hacen, ¿verdad? Y cómo se han responsabilizado con el tema de la refracción clínica. Las felicitaciones, muchachos, de todo el mundo, buenísimos los dos, excelentes presentaciones. En verdad el debate que abrió el Nico es súper importante, poner a Sofía más. No, fantástico, muchachos, excelentes temas, muy bueno. Así que muchísimas gracias por tomarse esto tan en serio, y creo que es lo que necesitamos los tecnólogos médicos chilenos. Si ustedes me preguntan a mí, en lo particular pienso que quizás no lo hemos tomado con tal responsabilidad este concepto de hacernos cargo de la optometría. Creo que nos falta mucho como tecnólogo médico desde la formación. Fíjate a dónde voy, desde la universidad, ¿verdad? Desde la academia, creo que nos falta hacernos cargo con más responsabilidad respecto a esta competencia por todo aquello de lo que involucra, ¿ya? Y por otra parte, de los tecnólogos que ya estamos ejerciendo y que se están preocupando de la refracción, creo que nos falta responsabilidad, nos falta compromiso, nos falta muchas cosas. No lo digo que lo estemos haciendo mal, pero sí que nos falta muchísimo. Y en particular, creo que es súper importante que tengamos la oportunidad de conversar al respecto de estos temas que han puesto sobre la mesa ustedes. Y dejo abierto el micrófono para quien quiera hablar y comentarnos un poco, o hacer preguntas, lo que deseen. Habían unas preguntas. Habían unas preguntas en el chat que habían quedado para... Déjame ver. La Tabata preguntó si podían hacer preguntas. Tabata, ¿quieres hacer la pregunta ahora? Sí. Oye, chiquillos, pucha, qué orgullo haber compartido con ustedes como estudiantes. ¿Me escuchan? Sí. Súper. Qué rico escucharlos así desde este punto de vista y todo, espectacular las presentaciones. Y Nicolás, aprovecho de, Nicolás y Luis, de tirarme a la piscina y solicitar ayuda. No sé en cuánto están en mi situación, pero a mí me encantaría un curso de contactología de Real, porque ya, o sea, partiendo porque olvidamos un poco los que no, en la práctica no realizamos contactología y ahora me es necesario, y no sé de dónde sacar información actualizada además. Entonces, les dejo la inquietud, no sé si ustedes ya tienen algo visto o hacen algo por su lado, me gustaría información sobre esa parte, y me anoto de inmediato si es que tuviesen la oportunidad de armar algo así. Y por otro lado, no sé si no llegué a tiempo a la presentación, Luis, pero algo también que me voy a dar
el gusto de preguntarte en vivo porque no había tenido la oportunidad de conversar contigo, y es que no sé tampoco tanto, no pude llegar a saber tanto de óptica, y me quedé en un momento postulando un trabajo con una pregunta que ya es técnica ya, sorry por preguntarla por acá, pero es sobre los lentes ocupacionales Office progresivas. No sé si hablaste de eso o no lo escuché o algo así, pero dice que en qué se distinguen las lentes ocupacionales Office progresivas de uso general. Y las alternativas son el gran ángulo facial pantoscópico. La alternativa 2 dice adición reducida, amplio campo de visión en zona de pasillo. Y la tercera opción es zona de cerca especialmente ancha. Y yo ahí quedo pillada porque no sé a qué se refiere de partida un lente progresivo ocupacional Office. No tengo idea. Entonces, son cosas y datos que son súper técnicos, pero nos sirven a la hora de involucrarnos en temas de óptica. ¿Tú tenés la respuesta a eso? Sí, sí, muchas gracias. ¿Eso es una prueba, eso? ¿Y te estamos Sí, haciendo la prueba? no, Algo así. Es que vamos es a ver una si pregunta quedamos, que vamos a ver si quedamos. me quedó, y yo dije, ¿qué es esto? ¿No? En algún momento voy a pillar a los chiquillos para preguntarle así directamente, porque quedé súper pillada, no sé de qué se trata. Y en la práctica, cuando postulamos algo, cuando nos pilla un paciente con lente progresivo o algo así, no tenemos la información como para saber por dónde va su problema de visión, por qué está teniendo problemas con el lente ocupacional Office, no sé ni lo que es. Así que le ayuda. Ya, gracias Tabata por la pregunta. El lente ocupacional Office es un lente que tiene sus ventajas y desventajas. Una desventaja es que él no tiene lejos, hasta 4 metros son lo máximo que llegan. Entonces, si hay una persona que necesita visión de lejos, este tipo de lentes no le sirven. Pero para la gente que trabaja todo el día, bueno, como su nombre lo dice, ocupacional, para todas las personas que trabajan todo el día frente a computador, celular, texto, etcétera, van a ser una ayuda real muy buena porque tienen campos de visión y los pasillos de visión son mucho más amplios. Y generalmente los usuarios de lentes multifocales les molesta eso, que de repente el intermedio tiene un pasillo muy cortito y si quieren ver algo como el computador, le afecta, le molesta esa visión. Entonces, estos lentes Office tienen un pasillo más grande. O sea, ¿Ese la es el letra ángulo B, facial pantoscópico? el ángulo pantoscópico tiene que ver con que el armazón tenga un ángulo, tenga una inclinación hacia la cara. Tiene que ver, pero es otra cosa. El Ah, ángulo ya. pantoscópico como que acerca un poco o hace más fácil que tú veas lo de cerca. Pero un lente Por decir, el ocupacional, pasillo está inclinado. eh, no es que el pasillo, sino que el lente en general está inclinado en el ángulo pantoscópico. Es una característica de todos los multifocales y es un factor importante de todos los multifocales en general. Los lentes ocupacionales son una especie de multifocal, son un tipo de multifocal, pero sin lejos, o con lejos muy reducidos. Y la característica especial es que tienen pasillo de visión intermedio, o sea, su visión intermedia es igual de bueno que el lejos y el cerca. Por lo tanto, la letra B es la correcta. Y el ángulo Ah, ya. Y el ángulo panorámico tampoco es lo mismo, porque el ángulo panorámico es como el que te permite la visión de los lados. Y los lentes de sol, por ejemplo, los lentes deportivos tienen un ángulo panorámico como más grande, tienen como una mayor curvatura, y eso les permite tener óptica, visión panorámica también, como lo hice. Entonces, más encima, el panorámico no es lo mismo que el pantoscópico, como en esa pregunta que hicieron. Pues esa no puede ser por ningún motivo. Y la B me parece bien, porque eso, el pasillo intermedio, el canal progresivo es mejor. ¿Y eso por qué pasa? Porque mientras más diferencia hay entre el aumento de lejos y el aumento de cerca, ese canal es más difícil de conseguir. Y estos ocupacionales tienen un paso de intermedio a cerca nomás. Entonces esa progresión es más corta y eso hace que también puedan mejorar su tecnología en cuanto a campos de visión. De hecho, Pero es como un bifocal invisible al final y al cabo. Es como que, pero en vez del bifocal de sea para lejos, la parte de lejos es como intermedio y cerca. Eso es. Ya. La voy a escribir, que ahí el Luis Pizarro me estaba diciendo que escribiera por si alguien va, postula una pega así, ya tiene la respuesta. Bueno, Tabata, y a los que están ahí diciendo ahí en los cursos, bueno, yo lo conversé la otra vez también. Yo hice un curso para los tecnólogos médicos que querían actualizarse o ver el tema de la contactología. Lo hice en 3 pasos: paso 0, paso 1, paso 2, que era desde lo más básico hasta lo más complejo.
pensé que no iba a llegar nadie. De hecho, pensé que los únicos que iban a llegar iban a ser mis compañeros queridos de la Católica. Nadie me preguntó. Así que llegaron 5 personas y yo feliz de la vida les enseñé esto al Deuda con un curso con ellos, y pensaba seguir haciéndolo, ya que pensé que ellos mismos iban a transmitir el mensaje de lo que si les había gustado o no. Pero la verdad siempre lo quise hacer con una universidad de la mano, que fuera algo acreditado. Así que si se da la oportunidad, yo feliz de la vida. Ya, yo asumo el compromiso. Vamos a hablar entre la gente de la universidad, los profesores, y como Universidad Católica nos vamos a comprometer a organizar algo bien, ¿no? Súper profesional. Obviamente vamos a contar con el apoyo de nuestros docentes de optometría y contactología, y vamos a tratar de buscar un poco más de gente, pero vamos a darle una vuelta para ofrecer yo sé que el producto que ofreció Nicolás del curso era súper bueno, pero vamos a darle una vuelta nosotros para con los recursos de la universidad. Es un poquito más burocrático, no es llegar y armar un curso en la universidad, pero vamos a tomar el desafío y lo vamos a tratar de implementar ahora. Quizás este tema que sea un poco complejo el tema práctico, porque me imagino que contactología es muy práctico. Y frente a este contexto actual, a lo mejor nos va a dificultar su realización, pero quizás partir por lo teórico y después tomar en algún momento el tema práctico. Pero tenemos que irlo viendo de a poco, porque primero tenemos que incluso darle nuestros prácticos a nuestros alumnos en la universidad, que también están congelados, ¿verdad? Así que, bueno, da a poco, ¿ya? Pero vamos a ponerlo sobre la mesa, ¿ya? Bien, vamos un poco a la discusión. Luis, Nico, el año pasado, cuando se abre todo este debate respecto a si los tecnólogos médicos debían o no debían estar trabajando dentro de la óptica, el principal cuestionamiento dentro del mundo de la oftalmología, dentro de los oftalmólogos, incluso del Colegio de Tecnólogos Médicos, era el tema ético del manejo o la responsabilidad que iban a tener o el dominio que iban a tener los dueños de la óptica sobre los tecnólogos médicos por ser sus jefes. Creo que en algún momento yo compartí ese argumento porque, claro, es difícil que te contrate, que tu jefe sea aquel que vende los lentes y tú tienes que darlo. Entonces, pero ahora el tema ya está, pero en el fondo, ¿qué responden a eso? Ese tema ético y de la responsabilidad, a todos aquellos argumentos que en el fondo hacían prácticamente inviable hasta hace algunos meses que los tecnólogos no participaban. Los conflictos de intereses también mencionaron, ¿verdad? ¿Qué opinan al respecto? Yo sé que la ley ya está, ¿sí? En el fondo hay que avanzar ahora, pero ¿qué pasa frente a esos cuestionamientos? Porque, ¿qué opinan ustedes? Yo por lo menos voy a hablar desde mi experiencia, o sea, yo trabajé haciendo operativos bastante tiempo y es algo que pasa, o sea, a mí me tocó trabajar con ópticas que me decían, oye, no es necesario que te cuente las bondades del filtro azul, y así como que me decían directamente, ya no, yo lo sé muy bien, lo sé muy bien. Y después una abuelita de, no sé, pues 90 años que no ocupa ni celular ni computador, oye, ¿por qué no le diste filtro azul a la abuelita? Porque no lo necesita. Es que yo quiero que que todas las personas salgan con filtro azul, porque tú sabes que nosotros marginamos más. A mí más encima me ponen así como en ese jaque, porque yo también manejo los márgenes de ganancia así súper bien. Ah. Pero yo, obviamente, lo que pasa dentro del box es responsabilidad de nosotros. Y finalmente esto lo van a hacer igual los vendedores. Y yo creo que dentro de la óptica la persona que puede tener más ética va a ser alguien que tuvo 5 años de formación profesional, 5 años preocupado de la salud de los pacientes. Entonces, en cuanto a la ética, yo creo que si nos ponemos a compararnos quizás con un vendedor o un dueño de óptica, nosotros vamos a tener, o por lo menos en mi punto de vista, me lleva a pensar de que nosotros vamos a tener mejores criterios. Entonces, incluso como para proteger a los pacientes, yo creo que es bueno que nosotros estemos ocupando ese lugar. Bueno, muchas gracias, Luis. Nico. De mi parte, bueno, hay varias respuestas a ese tema. Una de las respuestas es que yo creo que todas las profesiones pueden tener una parte ética que... la parte de la ética viene también desde la misma universidad, que tiene que pasarte unas clases de ética, viene de la casa, viene de que
si vas a ser un profesional de la salud es para ayudar a la gente, no para hacer algo más allá. Por lo cual, desde mi punto de vista, yo siempre estuve como neutro, no quería ni que pasara ni que no pasara, era como, bueno, yo voy a seguir haciendo lo mío con tecnología y voy a seguir ayudando a la gente y cobrando lo que estimo que está correcto, ¿ok? Pero cuando sale la ley, yo dije, bueno, aquí yo creo que los colegios de ópticos se afiló bien los colmillos pensando que iba a comer como bestia, pero yo creo que le salió un poco el tiro por la culata. Yo creo que cada vez van a haber más consultas propias de tecnólogos, van a haber más tecnólogos a cargo de óptica, porque la sala de venta de óptica no es necesario ser regente de un óptico, e incluso ya hay tecnólogos siendo regentes de óptica, y estoy seguro que los tecnólogos le van a dar un profesionalismo a la óptica. Creo que, que van a poder ofrecer productos de calidad, como los mencionaba Luis, según el caso, según lo que sea. No va a ser para ganar un poco más de plata, al final del cabo, porque nosotros, como profesionales de salud, podemos trabajar con FONASA, trabajamos con bonos, tenemos nuestra consulta, y lo demás que puede ser extra, no es tan importante, por decirlo así, sino que hay algo bien hecho. Al final, por ejemplo, yo les digo a mis pacientes, mira, ahí está tu receta, yo te recomiendo tal filtro o te recomiendo tal lente, pero también puedes hacer otras opciones según sea tu bolsillo. Y No le también te presenta todo digo, el panorama al paciente. y te digo, oye, mira, ¿y sabéis qué? Y ahí está tu receta. Si no lo querías hacer al lado, anda y hazlo donde tú quieras. Y le digo, y además de todo, pero si lo haces aquí conmigo, tienes garantía. Puedes tener un control en 3 meses gratis. Si se te rayan los lentes o se te rompen los lentes, te los cambio. Como propio jefe, puedo hacer esas cosas que, por ejemplo, en las cadenas uno no puede hacer. ¿Okay? Entonces, yo creo que cada vez van a haber más consultas de tecnólogos propias y van a haber más ópticas con dueños de tecnólogos. Y creo que no va a haber un conflicto entre ellos, creo que va a mejorar la calidad. Muchachos, aquí hay varias personas que son estudiantes. Ustedes podrían explicar, y de hecho yo tampoco lo tengo muy claro, ¿qué es regentar una óptica? Se supone que Sí. el óptico tiene que como hacerse cargo de lo que está pasando al interior de una óptica. ¿No es cierto, Luis? Quizás tú me puedes ayudar Sí, un es poco a como eso. sí, yo de hecho soy regente de alguna óptica. ¿Es como químico Se sup- farmacéutico? ¿Es como los químicos claro, farmacéuticos de es como una un químico farmacia? farmacéutico. En estricto rigor eso se pensó para que en toda la óptica en todas las ópticas hubiera un óptico que supervisara todos los procesos que ocurren al interior, que también ellos se encargaran de este control de calidad. ¿Qué pasa actualmente? Que son pocas las ópticas que tienen un óptico trabajando 100% adentro. Entonces, como que no se cumplió por ahí en lo que se buscaba con eso. Claro, lo más idóneo ahora sería que el regente sea un tecnólogo médico y que él esté 100% en la óptica, supervisando eso que en el fondo lo debió haber hecho el óptico, pero no sé si no son el suficiente número de ópticos o no sé por qué no se llegó eso a Pero concretar. ahora, la formación de los ópticos, yo entiendo que los ópticos que fueron egresados de la Católica antes que se creara la carrera de tecnología médica eran ópticos profesionales, ¿verdad? ¿Mm? Había Pero una también formación de hay 4 años y otros medio. tipos de formación de ópticos, ¿verdad? ¿Podrían hablar un poco de eso? Sí, existe una carrera me parece que está actualmente en Infomed, que es un técnico de 2 años. Y él también sale con el título de óptico y me parece que se pueden rendir algunas pruebas que también a uno le entregan el Se título de supone, óptico. Se dan cada cierto tiempo esas pruebas, pero por lo, no es más allá que eso. Pero, No es algo tan profesional, digamos. por lo que tengo entendido, es como, por ejemplo, este ejemplo. Es como que yo invitara a un primo mío a decirle, oye, quería aprender de óptica, me va a decir, ya, lo llevo a hacer montaje, le enseño lo que son los cristales, le puedo enseñar todo sobre eso, y una vez al año, en una municipalidad que eligen, se hace una prueba para ver si es que él puede ser óptico. Si él aprueba ese certamen al final del cabo, le dicen, ya, usted de profesión es óptico, que es totalmente contrario al óptico profesional, por ejemplo, de Infomed, y muy contrario a los ópticos que salieron de la PUCB. Es totalmente diferente, porque los que salieron de la Católica
estaban por la parte física, que era para ir a trabajar en observatorio, instrumental y ese tipo de cosas, y estaba la otra parte que apuntaba a la contactología más que a nada, ya que la optometría no la podían hacer, pero igual pasaban optometría. Oye, pero en el fondo, independiente de estos niveles de formación académica, técnico, profesional, con una certificación del Colegio de Ópticos, etcétera, eh, cualquiera fuese el grado, podían ser regentes igual, o tenía que ser un regente con mínimo 2 años de estudio. Y no 2 años trabajando en el rubro de la óptica. No 2 años de estudio. 2 años trabajando en el rubro de la óptica puede rendir la prueba. Ok, Con eso puede ser regente, pero no puede ser contactólogo, eso es diferente. ok. Contactólogo pero para ser óptico es solo eso. Oye, mira, aquí hay una pregunta, mira. Espérame. Bueno, el Luis Pizarro pregunta, me interesa mucho saber el tema de los certificados para los departamentos de tránsito. Ahora dicen que ya no los van a poder dar los TMO. ¿Alguna vez se pudo? Siempre, o sea, siempre nos piden eso, el certificado para la dirección del tránsito, pero bueno, y esto se ha discutido harto en los grupos de tecnología médica, porque cada vez hay más tragos amargos que se llevan los tecnólogos porque les devuelven los certificados, porque según las direcciones de tránsito no están facultados los tecnólogos médicos para hacer el certificado. Entonces, hay muchos que han optado por pegar la ley de optometría al certificado, para que no pase más eso. Y aún así, igual, de todas formas, algunos tienen problemas, lo rechazan. Yo también pregunté a alguien que me parece que tiene un rol ahí por el colegio de tecnólogos, qué se podía hacer, y me decían que era difícil porque siempre ni ellos a nivel de colegio los consideran mucho en estas discusiones. Y creo que el único que puede hacerlo ni siquiera es un médico oftalmólogo. Legalmente lo puede hacer un médico cirujano, algo que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, No. ese tema es complicado, es Claro, complicado. es un tema Hay en una el aire, terminal. ¿verdad? Mira, y aquí la Francisca Puente pone, hola, yo creo que estamos de cierta forma ciegas, ya que uno hace lo mejor en la óptica. La Francisca debe trabajar en una óptica, da la receta en el caso pertinente, ve cuándo derivar y hacer todo correcto como profesional, pero uno va sin seguridad de nada. Es decir, ellos tienen 1 millón de tecnólogos médicos para escoger, por lo tanto, si uno exige un contrato, un mínimo justo, para un dueño de óptica es tan fácil decir no y buscar otro. Debería poder regularizarse un contrato con ópticas en el código que nos avale para trabajar. ¿Qué opinan? Yo también quería hablar un poquito de ese tema, aprovechando esta instancia que se está dando, que lo dice, ¿quién lo dice? ¿Bárbara? Francisca ¿Quién lo Puente. dice? Que lo dice Francisca, o sea, hay mucho miedo y se ha abierto un debate también en cuanto al tema del tecnólogo al interior de las ópticas, porque se teme que las ópticas le van a pagar poco al tecnólogo, como que se va a menospreciar un poco el trabajo que tanto se ha cuidado como rubro por estos años por el gremio de tecnólogos médicos. Entonces, ¿serán las ópticas las que les van a bajar el sueldo al tecnólogo o hay cierta responsabilidad podría ser académica de las universidades, de que salgan tantos tecnólogos médicos y que la oferta sea tan grande de tecnólogos médicos? ¿Y qué pasa que si hay algún tecnólogo que dice, no, pues yo no trabajo por 6 lucas, yo trabajo por 8? Llega otro que trabaja por 6 y se acabó el problema. Entonces, yo creo que va por ahí, porque como hay tanta oferta de tecnólogos médicos, finalmente eso hace que pase lo que pasó en kinesiología, lo que pasa en nutrición, lo que pasa en otras carreras que terminan ganando mucho menos de lo que deberían. Entonces, si no se ha podido regular en otras carreras, me imagino que en esta de la tecnología médica debe ser difícil hacer una regulación al respecto, pero yo creo que por ahí va el tema. Yo creo que Ahora aquí, sí. aquí, ahora yo encuentro todo lo contrario. Yo creo que tecnólogos hay suficientes como para dedicarse al tema. El problema es cómo se están enfrentando al tema. ¿Por qué el tecnólogo que está recién salido o que lleva un par de años sigue siendo operativo solamente? ¿Por qué no como el Luis, por ejemplo, que juntó su plata, que compró su autorref, se puso con sus cosas y no tuvo que depender de nadie más para poder hacer esas cosas? Entonces, si tampoco podemos echarle la culpa ni a la universidad ni a la óptica, nosotros también tenemos parte de responsabilidad porque a nosotros también nos gusta no estar ligado, por decirlo así, con un contrato y que me paguen un buen sueldo por el día o un sueldo que yo creo que es bueno y al otro día olvidarme, porque es totalmente diferente hacerse cargo del postventa, por ejemplo, de un lente óptico
a solo dar la receta, porque solo dar la receta es casi entretenido, porque te conversáis un rato con el paciente y ese paciente no lo veis nunca más en tu vida. Y yo creo que Hacer un buen control de calidad es complicado. Yo no pierdo ahí está mucho el tiempo error, haciendo el control de calidad. porque la optometría se tiene que tomar como un profesional familiar, casi del punto de vista, casi como la medicina familiar. Yo, por ejemplo, aquí la Claudia, donde vivimos nosotros en Curauma, ya antes, por ejemplo, salíamos con cualquier buzo, con cualquier polerón a comprar al supermercado, ahora no podemos, porque la Claudia es como la doctora de los ojos acá, y todo el mundo la saluda, y todo el mundo anda. Por ejemplo, voy al supermercado y veo la cajera con los lentes ópticos que son de nosotros, y todos andan felices de la vida, y si hiciera quizás como un estudio aquí en Curauma, le aseguro que la salud visual de Curauma anda mucho mejor que la de muchos lugares, porque estamos haciendo las cosas bien. Estamos haciendo las ¿Aló? cosas bien. Y eso espero que sea así se repita esto en todas partes de Chile. Yo creo que el tecnólogo es capaz y faltan más tecnólogos todavía. Muchas ¿Puedo gracias, hacer un Nico. comentario? Sí, Priscila, claro. por favor. ¿Sí? Ya, yo también llevo un año trabajando en óptica. Creo que como tecnólogos médicos, porque yo tengo la oportunidad de trabajar con tres tecnólogos más, hacen una muy buena consulta en general porque tenemos varios implementos. Entonces yo creo que las ópticas, si tuvieran la posibilidad de tener todo lo que nosotros, por ejemplo, tenemos, tonómetro, lámparas de hendidura, etcétera, sería una muy buena consulta integral. Además, como es una consulta que tiene harto tiempo, igual los pacientes vuelven, entonces se sienten cómodos con la atención de un tecnólogo médico. Lo mismo pasa con la gente que se atiende por primera vez, derivan, por ejemplo, a los familiares, a los amigos. Entonces yo creo que el rol del tecnólogo médico en las ópticas, si es bien hecho, no hay ningún problema. Entonces, en ese sentido no encuentro un problema ético. Yo creo que va en la disposición del profesional a la atención. Esa es mi opinión, porque he atendido pacientes que vienen con recetas de oftalmólogo que lamentablemente no sirven, ¿ya? Y de repente los pacientes te dicen, muy, muy feliz con tu atención porque el oftalmólogo no me dio lo que tú me acabas de dar. Entonces yo creo que los tecnólogos médicos hacen un buen papel en ese sentido, igual en las consultas cuando tienen la disposición. Y eso. Muchas gracias, Priscila. Excelente comentario. Ahora, yo siempre he dicho que es importante no menospreciar los roles de todos los profesionales. ¿Ah? Eso es súper fundamental. A mí algunas personas, a propósito de mi carrera, ¿verdad?, me preguntan que yo tengo quizá un trato diferente con los médicos oftalmólogos, quizá un poco más cercano, porque además trabajo en una clínica oftalmológica que lleva años y en el fondo está posicionada en la quinta región, ¿verdad?, con oftalmólogos, con una oftalmología clínica muy antigua también, que se ha ido actualizando a poco. Pero yo siempre he entendido la oftalmología o los profesionales de la salud visual que tienen diferentes roles y tienen diferentes responsabilidades. Y en el fondo nunca para mí va a estar el médico oftalmólogo acá y el tecnólogo acá. Igual que el tecnólogo médico aquí y el técnico paramédico acá. Para mí estamos todos acá. Estamos todos al mismo nivel. El tema es que tenemos responsabilidades diferentes. Nada más. De hecho, para mí, un oftalmólogo o un técnico paramédico son todos colegas. Trabajamos donde mismo. Y de hecho yo no voy a andar tratando a un médico oftalmólogo de usted, señor, y rindiéndole pleitesía, porque en el fondo está a la par conmigo. Trabajamos en el mismo centro, ¿verdad? Pero en el fondo, ¿cuándo bajan los niveles de calidad? Cuando uno de estos profesionales se toma el trabajo no con la responsabilidad que debería tomarse. Cuando el tecnólogo médico no entiende que sus exámenes o sus procedimientos son tan relevantes para la salud visual de la persona, cuanto el tratamiento que está dando el médico oftalmólogo. ¿Ya? Yo creo que aquí simplemente hay un tema de competencia, cada uno asume la competencia que tiene para la cual está facultado legalmente para ejercer. Entonces, yo creo que eso es fundamental, que los tecnólogos no nos miremos en menos, que los médicos oftalmólogos no nos miren en menos, que los técnicos paramédicos no se miren en menos, nosotros les demos la importancia que tienen que tener dentro del equipo de salud oftalmológico. Los ópticos también tienen otras funciones, ¿verdad? Todavía hay temas donde las competencias empiezan a ver y, bueno, ¿quién la hace este tema? Bueno, ese tema se discutirá en su momento,
pero no hay que tratar de no menospreciarse entre los profesionales de la salud. Eso es súper, súper importante. La Ninoca, Nico. Mire, para complementar eso mismo, yo pienso exactamente lo mismo que lo que acaba de decir, que me pasó a mí, que me hizo un cambio de pensamiento muy grande, fue cuando tuve que hacerle la parte práctica a los becados de la SOCHOF, donde yo atrapo médicos que llevan 7, 8, 9 años estudiando, y yo me pongo a hablar de ectasia, clasificaciones, averrometría, pucha, dejo la embarrada y de repente veo que están colgados, pues yo digo, pucha, se supone que están a un nivel mayor, pues. Y le digo, bueno, ya pasemos mejor a la práctica. Y pasamos a la práctica, ya, ahí está el autorref, toma un autorref, no sé lo que es autorref. Y yo quiero decir, bueno, quedé para adentro y dije, bueno, sí, pues tiene razón, pues si el que toma el autorref incluso puede ser un paramédico o un tecnólogo. En el caso del médico oftalmólogo, yo creo que nunca toman un autorref, y yo le dije, mire, este es un autorref y mira cuánta información puedo sacar. Puedo ver lágrimas, puedo ver reflejos de la escleratometría, puedo ver las mismas escleratometrías, puedo incluso sacar las mismas aberraciones, puedo diagnosticar con esto, con esto. Estuvieron como 2 horas pegados en el autorref, ¿ok? Entonces, Es que es el trabajo en equipo, por Nico. Yo creo que hemos tenido durante todos estos años tan mala comunicación que en el fondo no nos hemos podido comunicar de la manera y en el momento en que podamos conversar y hablar al mismo nivel, vamos a empezar a darnos cuenta cuánto puede mejorar la oftalmología chilena. Porque a lo mejor, cuando yo te explique a ti esto que es tan básico a lo mejor para nosotros, a lo mejor a ti te va a entregar información diagnóstica tan importante que van a cambiar tus diagnósticos. Y por tanto, por esa razón, confíame tus exámenes a mí y pídeme con toda la complejidad del mundo qué es lo que quieres. Y yo voy a saber cómo buscarlo. ¿Ya? Entonces, esas son cosas de falta de comunicación que pueden mejorar mucho. Tenemos que parar con este tema de las rencillas, con este tema de las peleas, y tenemos que empezar a construir, a avanzar. Luis. En ese sentido también, yo creo que siguiendo por la misma línea, es importante que entre nosotros mismos mantengamos ese respeto. A mí me daba una rabia así, pero casi desde lo más profundo de mi ser, cuando me decían que yo después cuando salga a trabajar no quiero vender lentes. O sea, por mucho tiempo no se avanzó en la optometría, no se avanzó en cuanto a la óptica, porque se creía que uno, si sabía más de eso, iba a ser un vende lentes. Y no tiene que ver con eso, también el contracaso, los que hacen buena optometría, los que han perfeccionado su técnica y les gusta verlo de manera profesional, que dicen del otro, del que está en el campímetro, en el OCT, que es un perillista, que ese solamente aprieta un botón y chao. Entonces yo creo que esas mismas rencillas entre nosotros mismos tampoco ayudan. O sea, obviamente que yo no soy un vendelente, yo soy una persona que orienta al paciente, que lo ayuda en su decisión, que hace un trabajo profesional para que todo resulte bien en el beneficio de mis pacientes. Y yo estoy seguro, y ahí en imagen usted puede decir mucho más, de que obviamente que no somos un perillista solamente, podemos buscar, podemos conocer tanto un instrumento que le vamos a sacar tanto provecho que también va a jugar totalmente a favor de los pacientes. Entonces, eso parte desde nosotros mismos como tecnólogos médicos, y que dejemos quizás de descalificar alguna. O sea, yo siento que la optometría es relativamente nueva, tiene recién 10 años. La contactología está en pañales, entonces por eso a lo mejor se ven un poco más aminoradas por otras áreas, pero por ejemplo en los exámenes de grado siempre debería haber alguien especialista en optometría, en contactología, no sé, en las tesis, siempre se deberían hacer tesis en optometría, tesis en contactología, porque son áreas que tienen que ser igual que la otra, y construir esto en base al respeto va a hacer que avancemos en todas las direcciones. Fantástico. Excelente, excelentes comentarios. Mira, vamos a leer un poco aunque ya estamos súper pasados la hora, pero está súper buena la conversación. Dame un segundo. ¿Los tecnólogos médicos podemos regentar ópticas? Respuesta corta. ¿Podemos? Yo creo que no, pero sí, si legalmente sí se hace, y hay ceremis que validan al tecnólogo médico como regente, así que sí, pero el tecnólogo médico no sabe todavía tanto de óptica como para ser regente, pero lo legal es que sí puede. No, yo conozco a personas que me han dicho que son. Ya, listo. Ninoca, ahí te respondimos. Francisca Puente, ahora escuchándolos, yo tenía entendido que los tecnólogos no podíamos tener óptica o lucrar con ellos.
Bueno, eso sigue, según entiendo yo, todavía no se puede un tecnólogo médico ser dueño de una óptica. Legalmente no se puede. No, pero hay sociedades anónimas que es lo mismo. Ya, ya. No, porque no es lo mismo, es que incluso ser regente de una óptica ya significa poner en responsabilidad tu título dentro de lo que está haciendo. Entonces, yo encuentro que se contradice eso totalmente. Incluso trabajar dentro de la óptica ya, ¿por qué tenemos que ser trabajadores solamente? ¿Por qué no puedo ser yo mi propio jefe? Ya. O La sea, y en Ninoca, otros países se da que muchos optómetras son dueños de su propia óptica y funcionan súper bien. O sea, ¿por qué aquí no debería ser diferente? No. Ninoca pregunta, ¿quién asume la dirección técnica? ¿Hay dirección técnica en la óptica? El regente es el director técnico de la óptica. De una consulta refractiva, el director, o sea, en la consulta refractiva se ocupa director técnico como el que está supervisando que todos los procesos se lleven adecuadamente, pero dentro del box de refracción. Y ese generalmente es el tecnólogo médico, el oftalmólogo. Ahora generalmente los tecnólogos médicos, ¿no? Ya. Jorge Latorre, muy buenas presentaciones. Una duda, ahora que estamos discutiendo el tema de la atención en óptica, ¿cómo es la regulación dentro de estas? Cuando estaba fuera del margen de la ley, ya era una regulación pobre, si es que no nula. Si alguien tiene un comentario al respecto, se agradecería. ¿Quién regula las ópticas? En estricto rigor, el Ceremi de Salud sigue siendo pobre todavía y yo creo que si esperamos a que venga para profesionalizar el rubro, que hay una regulación, nos vamos a morir esperando. O sea, tenemos que profesionalizarlo nosotros sin esperar a que nos regulen. Tenemos que nosotros ir comprando nuestras cosas o quizás presionando para avanzar en ese sentido, para que sea una consulta de calidad, para que sea con los estándares que corresponden, creo yo. Lo absurdo que es la ley, que cuando nosotros hicimos nuestro proyecto, tuve que separar, porque fue antes de que el tecnólogo no podía trabajar en óptica, entonces tuve que separar el local en dos, dividir local A, local B, y colocar la consulta y la sala de venta, que la sala de venta no necesita regente óptico, vuelvo a reiterar. Y cualquiera puede ser dueño de una sala de venta. Y cuando cambió la ley, era mucho más fácil, porque para sacar un permiso de procedimiento médico con optometría, para hacer al final una sala de optometría, te piden 1.000.000 de cosas más que para una óptica, pero muchas cosas más, ¿ok? Entonces, hoy en día me sale más fácil decir, ya sabéis qué, coloco una óptica y refracciona dentro de la óptica, y es mucho más fácil, es menos trámite, que incluso sacar el permiso para una sala de procedimiento. Ahora, que depende mucho también de la Seremi de Salud y de la municipalidad donde tú lo pides, también es cierto, ¿ok? Depende de cómo lo quiere tratar él, qué te pide, a veces no es Los tan parecido criterios a de lo que Ceremi nosotros. varían entre ellos, o sea, pueden tener criterios totalmente contrarios entre ellos mismos. No hay como un consenso o algún parámetro universal de medición en cuanto a eso. Los Ceremi tienen criterios autónomos en cuanto a la validación de los box. Y sí, pues, la sala de venta es lo que más se está usando ahora porque no necesita regente, es como lo más fácil. Y patentes más baratas, casi todo ahora se está regularizando como sala de venta. Ya. Oye, la Javiera pone la formación del óptico. Bueno, ahí hablamos sobre la formación del óptico. Bárbara, la mayoría de los dueños de clínicas privadas solo son empresarios, no por eso quienes realizan los exámenes tienen poca ética. Sí, un poco lo mismo, ¿verdad? La Camila Contreras, siento que uno de los grandes daños a nuestra pega es la típica consulta gratis, que uno sabe que no es gratis porque el paciente le pagan el lente. Personalmente solo trabajo donde la consulta se paga aparte, mi pega es mi pega y la del vendedor es otra. Mi consulta dura 15 minutos, no me importa que antes de mí había un TM que supuestamente atendía a 3 pacientes y atendía a 3 pacientes en esos 15 minutos. Yo atiendo el vicio refracción, hago estrabismo si es necesario para derivar con fundamento, pero sobre todo educo. ¿Ah? Eso es un comentario habitual dentro de nuestro ejercicio de la profesión, ¿verdad? ¿Y por qué está el CEO? El Damián Donoso, ¿por qué? Curauma es CEO lover. Claudio prende la luz, grande el CEO. Ya, si nos fuimos para otro lado. Joana Farías, entré esta semana a trabajar a una óptica, donde los pacientes asisten recurrentemente a atenderse. Va la familia completa. Espero seguir atendiéndolos tan bien como mi anterior colega para que sigan volviendo. Una buena experiencia de una colega ahí que está trabajando en una óptica.
Camila Contreras, hay que exigir las condiciones mínimas de un box para atención oftalmológica. En eso estoy de acuerdo con la colega. Ajá. Uno puede exigir, uno puede llegar a una óptica a trabajar y decir, yo no trabajo aquí si no me tienen las condiciones óptimas. ¿Qué pasa en eso? ¿Me sabe qué? No, me busco otro colega. O, Claro, lo que pasa es que, claro, yo estoy de acuerdo con la postura del Nico, pero de repente hay que ponerse un poco en el lugar de los colegas que están recién saliendo. O sea, si uno no tiene experiencia laboral, de repente está haciendo sus primeras armas, llegar y decir, yo no trabajo aquí porque no están las condiciones, igual es complejo. O sea, debería ser así, pues, debería ser así. Y claro, todos deberíamos apuntar a lo que dice el Nico, que es juntar nuestras lucas y hacer las cosas como corresponden. Pero en un comienzo esa situación que pone en jaque a los primeros colegas que no tienen pega, que no sé, pues están endeudados porque tuvieron que pagar su carrera de esa manera, porque a lo mejor tienen familia, tienen otros trabajos y tienen que hacer lucas rápido, pucha, a lo mejor les ofrecen una pega, una receta, 4 lucas y por paciente, 3 lucas por paciente, y a lo mejor se ven forzados a hacer eso. No sé, yo igual creo que tenemos que ser un poco empáticos con esos colegas, pero es difícil, es un tema difícil cómo se regula eso. Pero es que, no, quizás lo que yo me refiero más a que decir, sabéis que lo mío vale, y vale por esto. Vale porque, ya, ¿queréis que sea que yo te ayude a vender filtros azules? Bueno, voy a saber, voy a estudiar, voy a entender cómo funciona un filtro azul y lo voy a indicar a los pacientes que son correspondientes, ¿ok? Eso es lo que me refiero, o sea, tú mismo como profesional, uno se hace valer lo que sabe y eso lo aplica a un precio, ¿vale? Entonces, si la óptica está buscando a alguien que solo le firme una receta, prácticamente lo que te está pidiendo es que tú les timbres la receta. Entonces, eso también tiene otro valor, pues, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que entre más uno se va profesionalizando y entre uno más va agarrando experiencia, uno va diciendo, ya, esto sí, esto no. Eso es lo que me hacía referencia yo. yo creo que también es una decisión propia en el sentido de qué tipo de profesional quieres ser. ¿Cuál Exacto. es la calidad de profesional que quieres tener? ¿Cuánto representa tu nombre dentro del ejercicio de la profesión? ¿Cuánto pesa tu nombre? ¿Verdad? A lo mejor al principio va a ser difícil, pero a lo mejor con el tiempo las ópticas se van a ir dando cuenta cuánto vales como profesional, ¿verdad? Y por tanto tú vas a tener la potestad para exigir un box o para decir, ¿sabes qué? Yo no voy a recetar este lente. Creo que es súper importante también autovalorarse, ¿ya? Claudio. Y finalmente las ópticas, ir entendiendo esto del nivel de profesionalismo de cada uno y cuánto estamos lejanos, no ser mediocre en las aspiraciones profesionales de lo que queremos ejercer, ¿verdad? Creo que eso también es sumamente importante. La Claudio. Javier Ortega, es sí importante la multidisciplinaridad, ¿verdad? Porque el paciente es un ente completo y el trabajo en equipo es trascendental. Priscila Pizarro, es importante hacerle entender a las personas que también tenemos capacidad de ofrecer una buena consulta y una pertinente derivación en caso de ser necesario, ya que muchas veces somos vistos como técnicos. Lo del autorref es importante, la información que nos puede entregar. Estoy de acuerdo con Nicolás. Camila Contreras, el autorref es un excelente momento para ver a simple vista la dinámica del film lagrimal y las regularidades del anillo. De acuerdo. Ninosca, muchas gracias. Priscila Pizarro, hay muchas cosas de la refracción que se aprenden en la práctica y que uno día a día va aprendiendo. Creo que sería un buen momento para mayor investigación en esa área, algo que viene molestándome Luis hace muchísimo tiempo. Hay que hacer investigación en optometría, ¿verdad? Damián, entonces no deberíamos regentar solo una óptica en la que estamos presentes. ¿Ser regente de una óptica demanda estar presente en una óptica? ¿Estar siempre presente o uno puede como los químicos farmacéuticos que van a supervisar los procesos de vez en cuando? Así se hace en la mayoría de las ópticas, o sea, uno pone un horario de, no sé, pues 1 hora el viernes de 11 a 12, ese es mi horario y con eso basta para que sea válida el funcionamiento de la óptica. Pero claro, en estricto rigor, si estuviera el profesional 100% en la óptica, funcionaría mejor, por lo menos creo que sería la manera adecuada, pero eso también se debería traducir económicamente, porque Yo si no, a conozco, nadie le conviene estar amarrado a un lugar fijo todo el día. Ah, yo conozco una persona que es regente de 30 ópticas de Arica a Punta Arenas. ¿Y el ¿Cómo lo tecnólogo de óptico qué? es óptico? ¿Cómo lo hace? No sé, a lo mejor teletransportación o algo así. Yo creo que jamás en la vida han ido a revisar algo ahí, o Por sea, Zoom, por Zoom.
Claro, por Zoom, algo así. Yo creo que nadie revisa nada. Oye, Oye, Damián está viendo la palabra, pero espérame, ¿y ese personaje se vanagloria de ese hecho? ¿Él lo cuenta así? Yo soy regente 30 ópticas. Yo fui, dice. Ah, ya. Ah, ya. Ya, Damián, ya no lo es. Damián, por eh, favor. sí, oigan, chiquillos, gracias por la presentación excelente. Muy buenos datos el Luis y bonitos casos el Nico. Espero ver más casos bonitos, ¿cierto? Eh, Hablando sobre lo operativo, yo quería dar un poco la experiencia personal. Soy hijo de la generación que empezó recién a dar lentes y que nos buscaban. Nos buscaban por el título para lo mismo. Y eso hizo que muchos colegas hicieran buenas lucas, que muchos colegas se especializaran en eso, y en eso encuentro mucha razón a Luis, que no porque te especialices, conozco colegas que ganaban las licitaciones de todo el sur de Chile o de la Cámara Chilena de la Construcción y así, iban avanzando y no por eso menospreciaban su carrera, así que no menosprecien su carrera porque se especializan en algo. Sobre el hecho del operativo, yo le tengo un gran cariño al operativo porque lo operativo, como lo planteaba Luis, muchas veces me cuestioné que la oftalmología en Chile era restringida. Y yo vi un arma en lo operativo donde podíamos llegar a lugares donde gente sin interés no se iba a meter. Yo creo que Luis tiene la misma experiencia. Ha ido a dar lentes donde oftalmólogos no hay, o sea, de repente no hay ni médico oftalmólogo ni pensarlo, ¿cierto? Entonces, yo creo que nosotros llegamos a partes de Chile que otra gente no llega y lo hacemos con cariño, porque perfectamente podríamos hacer un operativo en el centro de la ciudad y ganarlo las mismas lucas quizás. Y claro, como decía el Nico, hay una suerte de desprenderse de la receta, por así decirlo, pero para eso hay una solución bien fácil: vuelvan al lugar recurrentemente, cada un año, díganle a sus pacientes que van a volver, quizás, si es que se van a dedicar a eso, porque todavía, como decía Luis, pucha, ¿cómo le vamos a negar la posibilidad a un alumno que está recién salido y que tiene que pagar cosas, tiene que pagar deudas, tiene que mantener familia? De alguna forma puede ejercer de muy buena forma su profesión y por ahí también ganarse sus lucas, pero háganlo siempre con ética, chiquillos. Anden con su herramienta, dense su tiempo, no acepten condiciones que ustedes saben que no son éticas, no acepten ni tiempo, ni pocas lucas. Y creo que nosotros mismos, como decía Luis, nosotros mismos somos los que nosotros vamos a hacer grande la profesión. O sea, si nosotros entre nosotros nos matamos, qué sé yo, o cobramos poco, o muchas veces recuerden que el bono es con o sin prescripción de lente. A mí me pasaba mucho en lo operativo que la gente prácticamente se enojaba porque yo le decía que no necesitaba lente, pero le aprovechaba de hacer un cover test y le decía, ¿sabe qué? Su hijo tiene insuficiencia de convergencia, haga estos ciertos ejercicios. Y uno le iba a cobrar la consulta y te decía, no, pues si usted no me dio lente. Entonces, hay muchas cosas que educar a la población. Y si aquí todavía, después de 2 horas, habemos 65 personas, somos 65 personas que estamos interesados en educar a la gente. Así que tómense el tiempo. Muchas veces los pacientes me dicen, ¿sabe qué? Me entregaron esta receta y no me dijeron ni siquiera si era para lejos o para cerca, o cuándo lo ocupo. Entonces, si en eso cierta gente no se detienen, ustedes se tienen que detener, pues chiquillos. Ustedes tienen que hacerlo. Ustedes son la generación que va a invadir estos lugares y que tiene que hacerlo bien. El mercado siempre va a regular para que haya gente que le importe solamente el lucro, y eso va a existir siempre, y eso está bien, mientras que sea regulado y sea ético. Eso es lo que quería compartir, chiquillos. Igual comentar un poquito de eso, o sea, con los que trabajamos, yo creo que estamos algunos escuchando esta presentación que hacemos operativo, es realmente como reconfortante y uno como que se enamora de la tecnología médica, de lo que estudió cuando va a un lugar donde hay personas que lo necesitan tanto, tanto, y uno los ayuda, les da su receta, es como realmente algo, Cuando le algo veis la genial. cara a un Entonces, niño, cuando le ven la cara a un niño que le estás poniendo un -10, -12 o un cilindro alto, nunca han visto y estáis literalmente en la punta del cerro. Y el papá es campesino, no tiene para bajar y no va a bajar tampoco. Entonces, las caras que uno ve, como dice Luis, eso paga, eso paga. Pero hay que ponerle harto cariño, chiquillos, y hay que ser justo con las lucas porque obviamente gastamos plata en estudiar y hay que recuperarla de alguna forma, pero siendo justo. Muchachos, creo que ha llegado la hora, dejémoslo hasta aquí. Está sumamente interesante la conversación. Espero que podamos organizar una nueva sesión con este tema, que aparentemente llegamos a tener una audiencia de 100 personas conectadas, escuchándolo a ustedes, intentando conocer su experiencia, su motivación por trabajar y por responsabilizarse tanto de esta competencia
tan nueva en el tecnólogo médico y que ustedes lo han hecho con tanto cariño. Conversatorio 2.0 con los profes, porfa. Vamos a hablar, los vamos a comprometer. ¿Se comprometen o no un nuevo conversatorio? Pero démoslo en un tiempo más. Sí, un tiempo prolongado. Un tiempo prolongado. ¿Ah? Están saturados con... Los muchachos están haciendo clases, están haciendo este es el primer semestre que están haciendo clases de la asignatura, y siempre empezar un ramo nuevo en la docencia, es preparar las clases semana a semana, siempre desgaste, súper cansado. Después uno tiene un pool de clases y después uno empieza a actualizar. Pero partir con un ramo nuevo es súper cansador. Además, ambos trabajan en la parte asistencial, así que me imagino cómo están desaturados con trabajo, más encima con las clases Zoom, ¿verdad? La programación. Es complejo para todos, así que, bueno, muchachos, todos los felicitan, excelente los casos, cuánto aprendizaje en esta conversación, Nicolás Quiroz, dan ganas de arreglar el mundo, mira. Mucha utilidad para el crecimiento profesional. Miren muchachos lo que han generado. ¿Ah? A lo mejor en personas poco iluminadas, ¿ah? Que ahora han visto la luz. ¿Ah? Así que excelente clase, déjenme decirle, Francisco Uribe. Fantástico, muchachos. Creo que estos temas uno no los trata con este cariño en clases con los estudiantes, porque uno está hablando de tecnicismo, tratando de entender. Uno le pone pasión en este tipo de conversaciones cuando uno está con profesionales. Hay muchos estudiantes que están muy motivados escuchándonos, ¿ya? Sí, se va a hacer llegar la grabación. Bueno, dejémoslo hasta aquí. Nicolás, Luis, muchísimas gracias. No dejan más de ratificar la calidad y la excelencia de profesionales que son. Es un orgullo poder contar con ustedes, la Católica del Paraíso, y también que sean exalumnos de nuestra casa de estudio. A todos los presentes, muchísimas gracias. Y Camila Contreras, soy tu fan. Mira, tengo una fanática. Oye, no, gracias Camila. Oye, un abrazo, que esté muy bien. Cuídense mucho. Chao, buenas noches. Chao.